mejor calidad y a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del Polígono de Agrela. Sintonía de alineaciones, vamos con los 11, esos 11 que se ejercitan sobre el terreno de juego de Coruxo. Bueno, los 11 y un trío arbitral que lo tengo aquí a 10 metros. Lo que tiene hacer fútbol en campos así pequeñitos es que tienes todo al alcance de la vista, ¿eh? El trío arbitral, vamos, jovencísimo, ya lo veréis cuando os llegue la señal de la televisión, pero un trío arbitral, vamos, no me atrevo a ponerles edad, pero muy, muy jóvenes. Vamos con ese 11 del Depor. Ahí están ya calentando los hombres de Rubén de la Barrera. Hoy el Deportivo sale aquí en Ovao con Carlos Abad en portería, Balín, Mujait, Granero y Salva Ruiz en defensa. En el centro del campo, Uche y Borges por dentro, Lara y Queco en las alas, Raí en el enganche y Adri Castro como principal referencia ofensiva, adelantando absolutamente a todos el chaval del filial. Por su parte, el Coruxo va a formar con Alberto, Aspas, Crespo, Andrio y De Vicente, formarán cuarteto en defensa. En el centro del campo, la manija para Jacobo Trigo y Chevi, Chaboura por la derecha, Rivera por la izquierda, Mateo en el enganche y Silva como referencia en punta. Ellos son los elegidos por Michel Alonso, un técnico conocido en Ferrolterra, un técnico que también estuvo en la Casa Depor y un entrenador que hoy tiene el reto de intentar resucitar a este Coruxo. Teba Chacón, tenemos que hacer una visita antes de que comience todo. Nos vamos hasta Taller Galicia JCAS porque es tu centro de mecánica en general. Son especialistas en muchas cosas. Bueno, todo para tu coche, mantenimiento preventivo, mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca. Ya te digo que lo tienen todo, incluso esta promoción que te recomendamos en carros, el cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros. Visítalos en Avenida Fonteculler 15 en Culleredo. Son Taller Galicia JCAS. Y no sé, bueno, Fran, te vamos a dar un poco de envidia, claro. Es que tú nos das envidia con lo de la playa, todo lo que tú quieras, estás ahí, vas a poder ver al Depor en el campo, pero nosotros tenemos San Brandan Lunch. San Brandan Lunch, nuestros oyentes ya lo conocen bien. Bueno, pues eso, que podéis pillaros de verdad vuestro menú ensalada, que está buenísimo, vuestro menú bocata lunch, también menú de noodles más licuado por 5,75, platos de cuchara, que tienen caldo gallego, tienen crema de verduras, también por supuesto esa selección de postres buenísima como copa de fruta, porción de tarta, tiramisú y los licuados naturales recién hechos, que bueno, los hay. Hoy me he traído yo creo que el hidratante, Fran Hermida tiene un antioxidante que le vamos a mandar para Ovao y sí, también... Sí, me hace falta, me he oxidado últimamente. También Adrián Candal tiene el antioxidante bueno, vamos, todo para tu salud y también para tu estómago en San Brandan Lunch y por supuesto esos riquiños, porque es como son ellos, muy riquiños en San Brandan Lunch, en Juan Flore. Venga, me voy a tomar el antioxidante, el 3 en 1, para saludar a José Luis Lemos. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? Por ahí? Buenos días. A ver, ahora sí. Ahí está. Ahora Aquí escuchamos estoy. a Lemos. ¿Qué tal, Lemos, ¿qué tal? Muy buenas. Pues muy bien, aquí, expectantes, ¿no? Con este importantísimo partido para el Deportivo, sobre todo. Desde luego que sí. Me estoy acordando yo mucho hoy de la tercera, por muchos motivos. La verdad es que estamos en uno de esos campos, todo hay que decirlo, ¿no? La segunda vez de este año del Depor, joder, le ha llevado a campos, bueno, pues que no son ratoneras, como las que había en otros tiempos, pero quizás de los campos así más de otra categoría, pues puede ser precisamente, aparte del de Guijuelo, el de Unionistas, este de Ovao, ¿no? A mí, tú lo conoces bien también, sí. Lemos es un campo, bueno, a mí me estaba recordando, por ejemplo, a Fontenla, ¿no? El campo de Santa Comba, es un campo pues, que tiene una grada, ahora tiene enfrente unas supletorias que, bueno, pues están vacías por las restricciones sanitarias, pero es uno de esos campos donde estás en la grada y, joder, es que estás viendo al futbolista a 10 metros, ¿no? Hemos colgado un par de vídeos ahí en la cuenta de Instagram de Coruña Deportiva y lo podéis ver, o sea, Lemos, aquí el fútbol no es que se vea, aquí el fútbol se ve, se escucha y se saborea casi. Sí.
sobre todo es esa diferencia, ¿no? Del escucharlo, incluso supongo que oiréis a los futbolistas, hasta los diálogos de los árbitros con los futbolistas, entre ellos, entre el futbolista de un equipo y del rival. Bueno, es una diferencia muy grande pues de cuando estamos en Riazor, ¿no? Allá arriba, tan alejados para algunas cosas y bueno, yo creo que es la diferencia fundamental que notaréis, ¿no? Bueno, todo es más cercano para lo bueno y para lo malo, así que vamos a ver si sacamos el lado positivo también de eso. Y estaba comentándote que, bueno, me acordaba de la tercera por eso y porque una vez más es una jornada donde otra vez se han tenido que aplazar numerosos partidos. Lemos, yo no sé cómo vais a hacer en la tercera para acabar la temporada, pero se están acumulando ya tal cantidad de encuentros que, joder, hay que recordar, en tercera el futbolista no es profesional, que tampoco puedes empezar a poner partidos entre semana y a cualquier hora y así a discreción, porque hay imposibilidades. Y, joder, esta mañana, ¿no? Hacía repaso. Fisterra tiene 5 partidos pendientes, que es una barbaridad, pero empiezas a hacer la lista de todos los que hay pendientes, los que sumáis un poco entre todos. Sí, es muchísimo. Yo no sé cuándo se va a jugar esto. 5 el Fisterra, 4 creo que tiene el Fabril, nosotros ahora 3, y como nosotros creo que el Silva también debe tener 3 o 4. A ver, es muy complicado. La fecha final de esta primera fase estaba para el 21 de marzo. Estamos hablando de poco más de un mes. Y poco más de un mes jugar, pues eso, 10, 11 partidos es prácticamente imposible. No sé, alguna solución tendrán que buscar, porque yo creo que ni entre semana, porque la disponibilidad de muchos equipos no va a dar para poder jugar entre semana. Así que si aún encima prevemos que pueda haber alguna suspensión más, pues imagínate, es un atasco brutal para el calendario que de alguna forma habrá que resolver. A mí solo se me ocurre que alarguen la competición un mes más, pero no sé si eso va a ser posible. Pero si no, pues se presenta un panorama complicado. Sí, la verdad es que sí. Adrián Candal, buenos días. Muy buenas, hola, ¿qué tal? Bueno, pues titular de este 11 del Depor, yo creo que puede ser que Adri Castro adelanta a medio pelotón en la convocatoria y al otro medio pelotón el día del partido. Sí, es una de las conclusiones. Ya daba esa sensación con la convocatoria de ayer que Adri iba a tener su chance. Recordamos, nos lo confirmaba el otro día en Coruña Deportiva, le hacen falta 8 partidos para poder renovar de forma automática y en esos partidos tiene que jugar un mínimo de 45 minutos. Por lo tanto, contamos que el de hoy ya hay una marquita en las cuentas para que pueda seguir Adri Castro. Y luego, por otro lado, a mí, Fran, me parece decepcionante, yo creo, el 11 del Depor. Me pareció valiente la convocatoria, dejando en tierra a jugadores que estaban siendo decepcionantes como Claudio Bobí, Nacho González. Lo de Gandoy tiene pues más historia porque, bueno, pues es un poco polémico por lo que significa Gandoy para la cantera, pero yo con esa convocatoria pensaba que iba a dar cabida en el 11 inicial a alguno de los chicos del Fabril, a Raico sobre todo, que encajaba. Sí. Yo creo que Lara no acaba de arrancar y yo ahí lo veía en ese extremo, y probablemente también a Villares. Ninguno de los dos tiene bastante continuidad el 11 y a mí por eso me parece decepcionante a estas alturas. Bueno, yo la lectura que puedo hacer, Lemos, es que quizás apuesta por Adri Castro, deja fuera gente como Bobí. Bueno, o sea, lo de Bobí, aparte de que por rendimiento hasta ahora no le hemos visto nada, Adri Castro no se va a venir abajo por llegar a un campo pequeño, a un campo... Adri Castro ha jugado en estos campos media vida y aquí se desenvuelve como pez en el agua. A lo mejor el de Guadalupe es el que tenía más problemas. Pero claro, luego llegas aquí, ves el 11 y ves que se apuesta, como dice Adri, por Lara, cuando además de ser un campo pequeño, donde tiene poco espacio para intentar marcharse en velocidad y demás, lo veréis dentro de un rato, una de las bandas está bastante machacada, o sea que bueno, no van a ser las condiciones precisas para él. Por lo tanto, si es pensando en este campo de Ovao, cara para Adri Castro, pero cruz con Lara. Bueno, lo primero es lo del campo, estoy contigo. Ovao es un campo que enseguida se pone muy blandito, con esta semana de lluvias y demás. No es, digamos, una alfombra, ¿no? Vamos a ver cómo está, pero supongo que estará blandito, que se irá levantando a medida que pase. La pinta, Fran, ahora mismo, tú que estás ahí, que no tenemos imágenes, ¿cómo es? Se ve, a ver, como dice Lemos, yo creo que aquí en cuanto se empieza a trabajar en él, el campo está blandito y se va a levantar, pero es que una de las bandas, en concreto, la zona que está delante de los banquillos, bueno, el banquillo del Depor está muy machacado, o sea, directamente sin césped, está en tierra. Y luego en el otro banquillo, pues exactamente igual. Al final es prácticamente toda la banda que está muy machacada, o sea...
no es una alfombra, no va a jugar el césped, o sea, no va a ser una moqueta hoy. Eso seguro, y si llueve todavía durante el partido, y si llueve mucho, ya digo que hay zonas incluso en las que se puede encharcar, ¿no? Después, sobre lo de los futbolistas, bueno, Adri estuvo el año pasado en el Orense Club de Fútbol, no en la UDOE, en el Orense Club de Fútbol. Bueno, campos como el de Coruso en tercera división de ese estilo hay muchos, o sea que para él... Bueno, empezando por Ocouto, que claro, yo lo recuerdo siempre también en la muy mano. blandete, Yo creo que nunca hubo césped otro allí. campo muy blando, con agua siempre muy blando, con barro incluso si la semana es dura y demás, o sea que para Adri, sorpresa esto ninguna. Yo también hubiese apostado por Villares y por Raico. Primero por la frescura, por las características de los dos futbolistas, de buenas piernas, de calidad, para dar un tono diferente al que está dando a nivel ofensivo el equipo. Pero también entiendo que Rubén de la Barrera, probablemente amparándose en esos segundos 45 minutos del otro día, intenta buscar esa continuidad de lo que le pareció una mejoría, pues prácticamente con los mismos hombres, cambiando en el área a Adri, que sí, que me parece que tiene mucho gol, que es un futbolista que todas esas situaciones que pudimos ver el otro día en el segundo tiempo, si se vuelven a repetir, va a cazar alguna seguro, ¿no? Entonces, creo que la continuidad viene por ahí, aunque yo no hubiese apostado por esa. Sí, Adri tiene sobre todo tiene Adri Castro, es una capacidad física que no tienen igual el resto. Sí, es decir, unas piernas, más presencia y tiene esa gol. Esa garra, tiene gol y tiene además un movimiento que es muy bueno en él, que es el de caer desde la banda y mirar la portería en diagonal y buscar gol. Sí. Y yo creo que además tiene esa hambre que necesita ahora mismo el equipo. Y lo de que entre uno de los nuevos, yo sobre todo lo veía también, al margen de por el fútbol, lo futbolístico, por la savia nueva, por la aire renovados que puede aportar a un equipo, pues ahora mismo que estos que has tenido no te han dado, por lo que sea, lo que necesitabas. Pues ahora, pues apuesta por otros probablemente, ¿no? Bueno, yo también lo esperaba, pero bueno, al final entiendo a lo mejor un poco esa continuidad de buscar lo de los segundos 45 minutos del otro día y ver si es capaz de volver a dar un paso más y que mejoren el rendimiento. Esa última o penúltima oportunidad, ¿no?, de buscar, pues si esa mejoría la puedes trasladar al fin de semana siguiente. Repito, lo entiendo por ahí, aunque yo hubiese apostado por uno de los dos o por los dos. Lo que vamos a hacer, que ahora que estamos en plena cuenta atrás para que comience el partido, se han ido ya los futbolistas a vestuarios a recibir las últimas órdenes y nosotros lo que vamos a recibir es la actualización de resultados con Teba Chacón. Pues nos vamos de ronda de resultados en Carrusel Deportivo Coruña. Finalizados ya el Pontevedra 0, Zamora 1, Guijuelo 1, Compostela 1 a las 12, como el Coruxo Depor, Unionistas Celta B, y por la tarde se enfrentarán el Racing de Ferrol al Salamanca. En el grupo de los castellano-leoneses y asturianos, finalizados el Real Oviedo 1, Cultural Leonesa 3. A las 12, Real Valladolid, Promesas Marino de Luanco y Burgos Covadonga. Y por la tarde el Sporting B Langreo. Aplazado está el Lealtad Villaviciosa Numancia. En tercera división, recordamos que se enfrentan a las 12, a la misma hora que el Depor, el Somozas Polvorín, y que se ha se ha aplazado, del Bergantiños Fabril Racing Vilalbés y el Bergantiños Aspontes. Seguimos adelante con Primera Iberdrola, el Deportivo Abanca se mide al Santa Teresa Badajoz también a partir de las 12 en las IDM o Viveiro y el Vivero, y estaremos pendientes de ese partido. Toda la jornada de División de Honor Juvenil ha sido aplazada por coronavirus. No se juega ni el Depor Celta ni tampoco sus partidos el Calasat ni el Ural. En baloncesto el derbi se quedó en casa y el Básquet Coruña se impuso 86-75 al Iberdrola, al Ibereólica Renovables Ourense, con el esfuerzo, entre otros, de Dago Peña, que jugó pese al reciente fallecimiento de su padre, así que un cariñoso abrazo desde Carrusel. En hockey sobre patines, derrota ante el Barça, 3-7 perdía el Liceo, no pudo ser. En fútbol femenino, el Biesas Amarillo vuelve a la competición a las 7 de la tarde en el Municipal a Seca contra el Pollo, y en balonmano el Gourmet Ampaque doblegó al Oar 34-25, y para finalizar en rugby a las 12 también dará comienzo el Corteva Cocos Rugby Crat, del que también vamos a estar pendientes. Esta es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña. Bueno, pues esa es la ronda de resultados de Carrusel Deportivo Coruña, y este es el Estadio Dobao, donde dentro de nada va a comenzar este partido, donde enfrente va a estar un Coruxo entrenado por Michel Alonso Lemos, y un Coruxo, pues con nombres que hay que tener muy en cuenta. Yo creo que el hombre que pone aquí el fútbol y el que pone la imaginación, sin lugar a dudas, es Mateo. Sí,
sin ninguna duda, ¿no? A ver, los equipos de Mitchell suelen ser equipos muy bien organizados, equipos de muy buena transición, defensa-ataque y ataque-defensa. Veo que, bueno, que apuesta por los nuevos fichajes, es decir, se queda gente fuera pues de mucho peso en el equipo, como puede ser Yebra, como puede ser Manu en lateral izquierdo, Yebra en medio centro, Sí. un hombre de muchísima calidad, muy, Es decir, muy mete los posicional, nuevos, ¿no? sí, pero aquí sí apuesta, ¿no? Bueno, yo creo que la visión es diferente, ¿no? Es decir, se van al mercado de invierno, están en una situación, bueno, bastante complicada a nivel de descenso y enseguida se apuesta por lo que acabas de fichar y para adentro y a buscar rendimiento inmediato, ¿no? Bueno, un poco diferente a lo que hace Rubén de la Barrera con Raico y Villares. Bueno, Mitchell sí que va un poco con todo, ¿no? Incluso con todo lo que trae y a ver si es capaz de cambiar esa dinámica, porque para ellos, que les está costando muchísimo sumar fuera de casa, pues todo lo que suman en Ovao, que es un fortín para ellos, pues es fundamental y hoy pues también es un partido vital para el Corucho, ¿no? Mira, información de todo tipo que podemos ofrecer en la previa del partido. Se pone en contacto con nosotros Carlos Balseiro, que es nuestro hombre del tiempo. Y dice que la primera parte va a ser sin lluvia, pero que al final del partido sí que va a llover. Así que pues recomienda que, A tope sí, la que primera, marcar que ¿no? sea Pues sí, pronto. sí, porque Que no lo después dejemos para última se hora. pondrá muy complicado el campo si es así. Bueno, pues le voy a pasar la chuleta aquí a Rubén de la Barrera y le voy a decir, oye, que... Dile que tienes información ahí privilegiada. Sí, sí. No, y además es información buenísima. Bueno, la de Carlos es que, No. vamos, te puedes fiar a ciegas, ¿eh? Si Balseiro, si se pone, te dice exactamente a qué hora va a empezar a llover sobre Ovao, pero tampoco quiere fardar tanto. Adri, por acabar, perdón, Adri, voy ahora contigo, que hemos repasado varios nombres, pero yo también me quedo con uno que quizás no está teniendo tanto protagonismo como era previsible en el Corucho, que es Jacobo Trigo. A mí era un futbolista que su época de Pontevedra me encantaba, porque tenía un poco de todo, tenía calidad, tenía llegada a gol, ahora juega un poquito más retrasado, y tenía carácter el tío, que era de este que mordía los 90 minutos. Sí, Ojo con él competitivo. también, Futbolista muy competitivo, muy concentrado siempre en el juego, de esos que aporta algo más, ¿no? Que lo que lleva, digamos, el tener el balón o el manejar el balón, ¿no? Un futbolista, bueno, de ascendencia para los compañeros, que siempre arrastra mucho al equipo. A mí particularmente también me gusta, y me gusta muchísimo Silva, que es un delantero de muy buenas condiciones, que lleva un año complicado en cuanto a lesiones, pero que yo intenté recalar varias veces a equipos en los que estuve. Es un futbolista de muy buen potencial, con muy buenos movimientos, con muy buen desmarque. Bueno, tal vez no sea un super goleador en esta categoría y en este equipo, aunque sí hace goles, pero ojo con espacios, porque es un futbolista complicado de parar. Ahí están ya sobre el terreno de juego Corucho y Depor formando, haciéndose esa foto oficial. Adri, en el Depor, la dupla Uche-Borges tiene que empezar a coger el toro por los cuernos. Sí, yo creo que Uche superó la prueba de fuego que tenía el otro día después de jugar. Uche me parece que mientras le respeten las lesiones va a seguir ahí. Y el que tiene ahora la lupa encima y la presión es Celso Borges, ¿no? Que hizo un buen partido, yo creo. El otro día hizo un partido notable, mucho mejor de lo esperado, pero creo que es la pieza que ahora mismo está en el aire, la de un centro del campo del Depor, que parece que Uche solo él, yo creo que es capaz de abarcarlo todo y está incluso más cómodo que con la pieza del doble pivote, teniendo el que tomar todas las decisiones. Y ahí por delante, Rubén en sus partidos habitualmente, en su trayectoria, solía apostar incluso por hasta dos media punta, ¿no? O dos centrocampistas creativos. Entonces, tiene que hacer un buen partido Borges, porque desde luego están entredichos su continuidad, la de todo un capitán, que hoy lo va a lucir ese brazalete ante la ausencia de Bergantiños. Bueno, pues para que os situéis en las imágenes de televisión, lo que vais a tener enfrente son los banquillos y el área, la banda que está peor, donde hay menos césped, pues es la que tendréis en primer plano, dicho así, para que nos hagamos a la idea, pero cuando veáis que en una de las bandas no hay césped, que está la cosa muy comida, bueno, pues es la banda que está peor, Teba Chacón, vamos a saludar a unos amigos que se unen hoy a la familia de Coruña Deportiva. Bienvenidos. Deportivo. Sí, bienvenidos G-Autos aquí a Carrusel Deportivo Coruña. Es la empresa de compraventa especialistas en vehículos exclusivos de altas prestaciones y de importación. En G-Autos te ofrecen a la carta
y bajo pedido el coche que andas buscando, y además es que no solo eso, es que se encargan de la gestión de la compra, de quitarte todos los líos, todo eso que no te gusta, pues todo eso lo van a hacer ellos. Los puedes seguir en Facebook, también están en Instagram, allí te vas a encontrar sus mejores ofertas. Tienes más información en www.g-medioautos.com, www.medioautos.com. G-Autos es tu concesionario compraventa de referencia en A Coruña y te lo recomendamos en Carrusel. Bienvenidos. Bueno, se está guardando ahora aquí en Ovao un minuto de silencio en memoria de Paco Martínez. Paco Martínez, que bueno, fue entrenador en su momento, entre otros equipos del Celta de baloncesto femenino, consiguió la Copa con ese Celta y bueno, pues un personaje muy querido en el deporte vigués. Y de unos nuevos que llegan a Carrusel Deportivo Coruña, Teba, a nuestros clásicos, a nuestro patrocinador oficial. Exacto, Abanca. Y además con una noticia que nos va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te van a devolver hasta un 5%. ¿Has oído bien? Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahórrate un dinerito. Infórmate del resto de condiciones en abanca.com o en tu oficina más cercana. Y todo listo para que ruede el balón. Sacará de centro el equipo vigués. Hubo, como siempre, ese corrillo en el Depor. Parecía que hoy llevaba la voz cantante Carlos Abad. A ver si hay conjura, a ver si se ve otro Depor. Esto está a punto de comenzar. Recordamos el 11 del Depor con Carlos Abad, Balín Mujait, Granero y Salva Ruiz en defensa. Centro del campo con Keco, Uche, Borges y Lara. Raí en el enganche y Adri Castro en punta. Enfrente un Coruxo con Alberto bajo palos, Aspas, Crespo, Andrio y De Vicente en línea defensiva, Jacobo Trigo, Chevi, Chaboura y Rivera en el centro del campo y Mateo y Silva en ataque. Rueda ya el balón, 3 segundos de juego y ahí está intentando presionar muy arriba el equipo de Rubén de la Barrera. Crespo pega un pelotazo, desplaza en largo, el balón se va directamente fuera. Va a sacar de banda el Real Club Deportivo. Por cierto, Adri, tenemos enfrente un apellido ilustre, en el lateral zurdo, Aspas, un Aspas que en la última jornada, bueno, volvió a demostrar pues ese toque que tienen los Aspas, Yago Aspas como grandísimo futbolista, pero en su época de juventud un poco alocado, y Aspas que el otro día cuando recibía el Coruxo el gol de la victoria, el gol en las postrimerías del Compostela, joder, se liaba a repartir, pero tienen ese toque de que de vez en cuando... Sí, de barrio, ¿no? De Ramalazo. canallesco, un poco de la calle. Bueno, no, Lucas Pérez también lo tenía, ¿no? Uy, espera, que perdido de balón, ojo que llega el Coruxo, salva Carlos Abad. Lo primero lo ha tenido el equipo local y casi la lía el Depor Lemos. Primer susto para los coruñeses. Sí, ese balón, esa salida por dentro que busca el Depor, está mal orientado, la presión, bueno, y es clarísima. Creo que Silva, fíjate que hablaba yo de que no tenía mucho gol, pues fíjate la que acaba de fallar, ¿no? Tiró fatal, ¿eh? Ucheaco se entretiene, le hacen, yo creo que puede, no sé si falta, yo creo que no, al final es limpia. No. Y luego Silva en el punto de penalti al muñeco. Tira fatal, ¿eh? Vamos con el córner, la va a poner Mateo, primer palo, la saca la defensa del Depor, sigue el balón dentro del área, menudo rebumbi, ahora sí, patadón arriba, buscando la salida a la contra. Adri, yo a veces tengo la impresión de que Uche se ve tan sobrado que a veces se pasa. Sí, a veces se relaja porque él sabe que es bueno, tiene las condiciones y ahí se relajó claramente. Igual el campo no estaba para hacer esas florituras o no lo sé, se quedó dormido para mí, ¿eh? Y luego el rebote, es que luego una vez que la pierde y tiene el mano a mano con el portero Silva, luego casi ahí Mujait casi hay un rebote que le entra. O sea, fue desde luego un inicio terrible para el Depor. Bueno, pues primer susto, nada más empezar el partido para el Depor. Saca el portero del Coruxo una falta, Alberto mete el balón rápidamente arriba. Lo del fútbol directo hoy yo creo que lo vamos a ver mucho, Lemos, porque aquí es que desde cualquier sitio metes un balón al área contraria. Sí, sí. Yo creo que el Coruxo ante esa presumible presión más alta del Deportivo, pues va a evitar, ¿no? Sobre todo en el inicio desde el portero, combinar, ¿no? Para saltarse esa presión. Bueno, uy, espera que roba el Depor, robó Raí, saca rápidamente de banda, balón para Adri Castro, se quiere ir por fuera, llega al corte Crespo, vaya día tenemos, y será saque de banda pegadito al lateral de córner. No, de verdad, yo
Tengo la lengua de trapo hoy. Pegadito al banderín de córner. Va a poner el balón en juego Salva Ruiz. Y como estamos diciendo, nada, un saque de banda que se puede convertir en córner porque está ahí el área. No se entiende ahora con Lara. Lara envía el balón directamente fuera. Bueno, pues desajustes en el Depor, Adri, en este arranque de partido. Sí, desajustes, bueno, da la impresión de que en los dos equipos, pero en el caso del Depor, sobre todo, aún estamos ahí agarrándonos y con la tensión de esa primera ocasión, que fue clarísima. No son de las habituales en el propio Depor tampoco. Por cierto, Fran, te quería preguntar, no sé si ves desde ahí, ¿hay representantes del palco? ¿Está Vidal y compañía o qué sabes? El palco, mira, si el área del Depor me queda en Cangas, el palco me queda en Moaña aproximadamente. Sí que se ve que hay gente en el palco y evidentemente pues uno es Gustavo Falque, se lo conoce por el flequillo y yo creo que está Fernando Vidal, yo creo que es el que está al lado del presidente del Coruxo, pero bueno, a ver si luego podemos ubicarnos en otro sitio y... Hoy las medidas aquí son, Adri, son bastante estrictas, ¿eh? Nos han puesto a cada uno en un espacio aquí en la grada, nos han dejado claro que no nos podemos mover porque hay sitio de sobra para tener una mejor ubicación donde ver las dos mitades de campo, pero no está permitido y, por ejemplo, no están permitidas tampoco las ruedas de prensa al acabar el partido. Las va a montar el Depor por libre al lado de su autobús. Va a comparecer allí Rubén de la Barrera y un jugador, pero... Aquí en el estadio no se puede acceder a sala de prensa, se le harán unas preguntas a los entrenadores y se colgarán en el YouTube del Coruxo, pero aquí dentro nada, o sea, medidas, como te digo, muy, muy estrictas, ¿eh? Va a jugar sacando de banda ya el equipo vigués, saque de banda que llega a los dominios de Mujaid, juega para Borja Granero, se ofrece Salva Ruiz en la izquierda, es el que recibe, se ofrece más arriba Lara, sin embargo Salva Ruiz opta por jugar con... Borja Granero, avanza metros Granero, combina de nuevo con Salva Ruiz, ahora el balón llega a Lara, Lara se quiere ir por fuera, Lemos vuelve a lo de antes, Lara con las conducciones que quiere hacer está en el peor sitio del campo para hacerlas, sí. Es donde está el césped más destrozado. Primero la banda que está muy castigada y segundo donde empieza con esa conducción, en campo propio, ¿no? Yo creo que es un desgaste innecesario, ¿no? Creo que debe de darle continuidad al juego y esperar a recibir no sé, 15, 20 metros más arriba para poder hacer ese tipo de... Uy, espera que roba el Coruxo, llega Mateo, dispara desde la frontal, el balón pega en Mujaid. Sí. Bueno, pues otra más en la que se ha liado el Depor, Adri. Y el mismo, Ucha otra vez, un balón en el centro del campo, donde él tenía que ser a Imperial, y cae al suelo y le derriban, y es una ocasión clarísima. Es también el riesgo de tener a un solo jugador ahí, y si ya tiene apuros, bueno... No, y no lo suele tener. Un poco las dimensiones también en este sentido, pues enseguida se le echa la presión encima, ¿no? Tiene que orientarse mejor y deshacerse rápido del balón para que no lleguen a presionarle con esa facilidad. Amasa mucho el Depor. Ahí está Lara, atravesando la medular, combina con Uche Agbo. Ahora busca un compañero, encuentra a Mujaid. Mujaid para Borja Granero. El Depor alrededor de la divisoria. Llega el balón a Salva Ruiz. Este combina con Raí. Claro, es que Lara... Salva Ruiz y Raí pisando toda esta zona donde el balón es incontrolable, porque insisto, no hay césped. No les ha tocado se para la mejor pelota, zona. Además, se queda ahí. ¡Uy, qué buena acción ahora de Raí! La mete para Salva Ruiz, va a llegar, pone el centro directamente. El balón se va a ir a córner. Mira, en estas acciones, el hecho de estar tan cerca, ves las cosas a la perfección. Cuando va a meter el centro Salva Ruiz, le pega un bote el balón. Y centró con la espinilla. Sí, se levanta el balón justo en el último momento. Se apreció también en la televisión. ¿Se vio, no? Sí, se vio. No, es que yo lo tengo aquí al lado, estoy pegado a este córner y tal cual. Muy bien Raí, en esa pisada y a nivel individual, y justo para habilitar a interpretó lo que no está interpretando Uche. La saca el Depor en corto para Keko. Keko se quiere ir por fuera. Keko se lía, la va a perder y la perdió. Pero va a ser banda para el Depor. Decía, está interpretando lo que no interpretó Uche. Es decir, Raí ha visto que aquí hay que recibir y tocar rapidito. Sí. Si no, me extraña que no busquen ese córner directo ahí al área, ¿no? Porque un campo con esas dimensiones, bueno, el balón puede llegar muy rápido, muy tocado y hay buenos rematadores, ¿no? ¿Sabes otro detalle? Intentó colocar el balón en el córner Keko en 3 ocasiones y se le movía seguido. Y a la cuarta, ¿sabes? La típica de con un dedo la aguanto y con el pie la saco en corto. Ya tiró por ahí.
Teba Chacón, vamos a llenar de energía el depósito de estos chicos que han empezado así un poquito, ya sabes tú, ¿eh? No te preocupes, nos vamos a Miramar Oil y se soluciona. Es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas. Además, si quieres lavar tu coche y dejarlo limpísimo, impecable, disponen además de tren de lavado y personal para su limpieza y su aspirado en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Intentaba el Depor por banda derecha, el balón se perdió por la línea de fondo, será saque de portería para el Coruxo Lemos. Las primeras sensaciones son más o menos lo que se esperaba, que el partido de hoy, si lo ganas, es con betún en la cara, cuchillo entre los dientes, sí, y peleándolo mucho. Sí, está intentando salir con claridad, ¿no? Con el balón muy limpio desde atrás, ahí buscando sobre todo a Uche por dentro y desde ahí que llegue el balón por fuera. Bueno, y después tener profundidad, pero va a haber que tener mucha paciencia, sobre todo no cometer errores en la salida de balón para que el Coruxo, bueno, pues cada vez se vea más destinado, digamos, a defender, a meterse en su propio campo y aprovechar. No creo que haya muchas, la eficacia va a ser muy importante. Es que, Adri, es uno de esos días donde esos pases en paralelo entre centrales o los balones de medio centro central, entre que te va pegando botes, que tienes problemas para el control, te puedes meter que en no un lío. se líen, sí. claro. Te puedes meter en un lío muy fácil, ¿eh? Hay que tener cuidado, hay que ser un poquito más pragmáticos y un poquito menos previsibles, ¿no? Está siendo el Depor muy previsible, ¿no? Se le anticipa de antes qué es lo que pretende. Pero bueno, es un mal que llevamos ya teniendo mucho tiempo. Y luego otro detalle, hablabas de la comparación con campos de tercera. Fíjate, ahí está detrás, la tenemos en imágenes, la cantina, ¿no? La típica cantina de los bares. A mí me recuerda un poco también al campo del Cerceda, que tú conoces, Lemos. Sí. Es que es el fútbol de siempre. Pero el campo de Cerceda era una auténtica alfombra. Una maravilla, sí. Lo que es a nivel de césped era, bueno, de lo mejor que hay en Galicia, pero seguro, ya te lo digo yo. Bueno, es un campo, aquí al lado de la playa, además en una zona donde alrededor hay otros campos, bueno, pues para que los utilicen los aficionados, los amantes del fútbol y tal. Pero claro, es un campo de un equipo que habitualmente ha estado en otras categorías, un equipo de un barrio de Vigo y que en los últimos años, pues joder, ha hecho las cosas muy bien y se ha convertido, Lemos, en un clásico de segunda B. Evidentemente el campo, bueno, lo han arreglado un poquito por fuera, tienen ahí una zona como una sede social, una tienda, el terreno de juego, o sea, bueno, pues es para lo que da. Sí, es el de siempre. El terreno de juego yo creo que no recuerdo, ¿no?, ninguna obra sobre el césped en muchos años, ¿no? Este equipo creo que ascendió en el 2008, me parece. Hablo de memoria, pero yo jugué en tercera división contra ellos en Montañeros, o sea, te estoy hablando del 2007 o por ahí, así que debe llevar 8 o 10 años en segunda B y el terreno de juego el mismo. Bueno, el estadio pues con esas mejoras, pequeñas mejoras, ¿no?, que hablas tú, a nivel incluso de gradas, con esas supletorias y demás, pero bueno, pues un campo de toda la vida. Y a lo mejor da la impresión de que incluso hasta a ellos les gusta no cambiar eso, ¿no? Como tu campo, tu hábitat, su fortín, claro. Con ese sabor el de campo siempre, es un ¿no? aliado, ¿eh? Es decir, el estilo de juego del Coruxo está muy adaptado a este campo. Sí. Yo creo que hay jugadores que a lo mejor, pues tipo Mateo, que hay momentos donde el campo a lo mejor pues no es su mejor aliado, pero para el estilo en general sí. No sé de memoria, pero creo que fuera de casa prácticamente no puntuó este año, ¿eh? Es decir, sus puntos se basan, y su punto fuerte se basa sobre todo como local, ¿no?, en su terreno de juego. Sí, y aquí estos últimos años es donde han basado su éxito. Y bueno, de hecho este año en Copa, ostras, estoy haciendo memoria, a un primera, a un segunda, lo pusieron aquí contra las cuerdas, ¿no? El Cádiz, me parece, ¿no? El Cádiz, que tuvo que llegar a la prórroga. No, el Mirandés. Pues a la prórroga. Mirandés, que lo llevó a la prórroga y con una decisión muy injusta, ¿no? Quedó fuera el Coruxo, creo recordar, sí. Una decisión tan injusta que se puede calificar como que les cayó un atraco, sí, que vamos, bueno, ni el no del tren de la palabra, pero... Me acuerdo, ahora me empieza a venir imágenes a la memoria. Efectivamente era el Mirandés, estaban casi pasados y en el tiempo de descuento, vamos, una acción que, en fin, supongo que el árbitro al llegar a casa, si la vio, habrá dicho, mi madriña, vaya día.
Córner a favor del Depor, la va a poner Queco con pierna derecha, movimientos en el área, ahí están agarrando a Borja Granero, balón al punto de penalti, intenta rematar ahí, ese remate se ha ido fuera, creo que el que llegaba era Borja Granero y el balón se ha ido desviado directamente por línea de fondo. Estamos en el 13 de la primera mitad. Toma y daca entre Depor y Coruxo, entre Coruxo y Depor, continúa el 0-0. No entender cuando estamos en una conversación nos genera bastante incomodidad y ansiedad. Bueno, pues en Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Tienen 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en la avenida de Finisterre 302 en A Coruña. No te resignes a oír mal incluso con audífonos, porque en Audias sí pueden ayudarte. Saca de puerta Alberto buscando la aparición de Aspas en la banda. Finalmente el balón es para el Deportivo. La tiene ya Mujait. Balón atrás para Carlos Abad. La coloca y la va a golpear en corto para Uche. Uche con Mujait. Presiona arriba el Coruxo. El Depor que la mueve y finalmente ese balón se va a ir por línea de banda de nuevo para el Depor. Me da pánico. Cuando veo esas circulaciones ahí al borde del área, Lemos, se me acelera el pulso. Bueno, a ver, pero es que es el nuevo modelo, hay que identificarlo así y yo creo que además... El entrenador ha dicho además que sea donde sea, que sí, tiene que ser así. Con esos riesgos que parecen riesgos, ¿no? Y que lo son, vamos a decirlo así, pero que intenta sacar esa ventaja de cuando salgas de esa presión. Sé que aquí hoy, bueno, pues esas distancias todavía, al ser más cortas, el rival siempre está más cerca, tienes que ser más rápido, más preciso, pero bueno, todo con la intención de buscar esa ventaja en el inicio para después encontrar muchos más espacios y poder hacer daño al rival. Me apunté esta semana algo que decía, creo que era Pablo Muñoz, el jueves en Coruña Deportiva, ¿no? Sobre los cambios de entrenadores en el Depor. Decía, quizás para este momento al Depor le hacía más falta el entrenador que se fue que el que llegó. Y espera que lo explico ahora, nada, ha perdido ya el balón Queco. Claro, decía él, Fernando es más un entrenador de llegar, de aplicarle como al coche cuando no funciona, ¿no? Pone las pinzas y consigue esa reacción en el corto plazo. Y Rubén de la Barrera es un entrenador que yo creo que sin lugar a dudas, ¿no? Cuando quieres implementar este sistema de juego, pues esto no se hace de un martes para un jueves, esto necesita trabajarse y quizás lo que necesitaba Rubén de la Barrera era el verano o era una temporada larga con los jugadores para que esto fluya. Esto, Lemos, adaptarte a este estilo sobre la marcha... No, es mucho más difícil. A ver, con todo el respeto y tomándolo siempre como es, ¿no? Es más sencillo empezar un equipo y sobre todo a mitad de temporada. Uy, espera que viene el Coruxo por banda izquierda, remate, se fue al suelo ahí Balín y va a ser córner para el Coruxo. Perdón, Lemos. No, decía que es más importante, más sencillo, vamos a decir así, se nota antes la mano de un entrenador cuando empiezas por lo defensivo y sin tomar riesgos a nivel de inicio de juego y el fútbol ofensivo, sí, que al simplemente revés, ¿no? Si ordena, claro. Si por ocupación de espacios ya es... Y por no tomar riesgos, ¿no? Por replegarte más, por echarte más atrás, por cuando inicies el juego hacerlo siempre más largo. Las dificultades vienen en querer empezar siempre desde atrás, desequilibrando y ganando metros con el balón controlado. Bueno, todo esto lleva una serie de mecanismos y una serie de movimientos, digamos, para los futbolistas que no es sencillo Uy, espera que la pone Queco, punto de penalti, la sacó Crespo en primera instancia, llegaba Salva Ruiz a engatillar, no encontró balón, encontró pierna, bueno, pues primera cartulina amarilla del partido para Salva Ruiz. La patada es clara, yo tengo claro que intención no había, estaba mirando el balón, quería rematar, se adelantó a la acción el futbolista del Coruxo, Mateo es el que está en su... Mateo, y se llevó la patada. Yo creo que amarilla me parece rigurosa, ¿no? A mí me parece que... Vas a golpear el balón, no ves al rival... completamente involuntaria, se hizo muy aparatosa, pero no, vamos, si el listón es este, a ver quiénes acaban en el partido, ¿eh? Bueno, cuidado con una amarilla tan pronto en un defensa, ¿no? Sobre qué pasa. No, es amarilla nunca. No. Vista la repetición, Frank, no es ni de coña. No le va ni a pegar al balón. Yo creo que no se da frenado del todo por el campo también y que lo arrolla, pero no con ninguna intención. No, y además ves en el gesto, ¿no? Que Salva estaba pendiente de llegar al balón y de pegarla directamente a puerta y se adelanta ahí a la acción Mateo. Y bueno, pues después ya es difícil pararte, ¿no? Cuando ya se ha empezado a ejecutar el movimiento.
Está jugando el equipo local. Lo hacía por banda derecha Antón de Vicente, ganando metros el Coruxo. Ahí se dirige el ex de Racing de Ferrol, entre otros, a poner el balón en el área. Tocando ahí ahora en corto. Antón de Vicente se va a apoyar atrás en Andrew, uno de los centrales, encima de la línea divisoria. Sale el Depor de la Cueva, combinando ahí con Mateo. Mateo para Crespo. Crespo envía el balón a la banda izquierda, donde recibe Aspas y vuelve a meter el balón a Crespo. Levanta líneas, eleva líneas el Depor, va a la presión y finalmente el portero del Coruxo envía el balón por línea lateral. Adri, sí que es cierto que se empiezan a ver cosas, ¿no? Sí. Esta presión coordinada de Sí. irse todos poco a poco arriba a presionar al rival. Y en ataque sí que se está viendo, por ejemplo, en ocasiones cómo aparece Borges por delante de Uche intentando hacer cambios de juego, a Claro, derecha o porque izquierda. Ya deja esa zona para Uche y le permite pues pisar área. Y ahora ha sido una presión que consiguió lo que precisaba. Sí, lo cada que- pase atrás del Coruso es un avance más, ¿no? En la Claro, presión del- y eso del- hasta pone nervioso al rival y provoca el error. Espera, que viene antes del precisamente César Borges desde la frontal, dispara, el balón pega en un defensa y se va a ir a saque de banda. Sacó esa contra por medio de Raí, conducción del futbolista llegado en este mercado de invierno, se la dejó a Borges y Borges desde la frontal no se lo pensó. Está bien también lo de tirar a puerta, que ya lo hemos comentado alguna vez, Lemos, Adri, lo de tirar desde fuera del área en el fútbol actual parece que lo han prohibido. Y sobre todo aquí, ¿no? Yo veo fútbol en Inglaterra o fútbol alemán, pero yo creo que en España, en general, en casi todas las categorías, se ven muy pocos goles desde fuera del área, muy poco disparo, ¿no? Uy, espera que viene Lara, Lara se mete, Lara tiene posición de disparo, la saca Alberto. Llegó bien Lara haciendo su slalom, consiguió abrirse paso, se perfiló el balón para la pierna derecha y buena intervención de Alberto, el meta del Coruxo, la mejor por ahora del Depor. Es un milagro que haya culminado por fin una jugada Lara en lo que hace habitualmente, que es conducir, no soltarla. Sigo creyendo que fue bastante chupón porque tenía mejores opciones, pero al final se saca un jugadón que el portero evita el gol, ¿eh? Sí, es una muy buena Sí. diagonal, ¿no? Que llega hasta dentro del área prácticamente, en el borde mismo, la línea, acaba encontrando situación de golpeo, bueno, muy clara, para mí es una ocasión clarísima. Va a ser córner ahora para el Coruxo. Hay que disparar a puerta, Lemos. En este campo, Sí, como consigas claro. que el balón salga rasito, es Rápido. incontrolable. O sea, Primero que estará rápido, segundo que es irregular, que cualquier bote puede cambiar Que la te sale el trayectoria, balón, generar, claro, si no es para- gol directo, un rechace, una situación casi Ujú. para poder empujar. Está claro que incluso en el balón parado, ¿no? Entre cuáles faltas laterales que puedan botar o una falta frontal, bueno, hay que jugar también con estos aspectos hoy en el terreno de juego. pues ojo que tenemos balón parado. En concreto, un córner para el Coruxo con pierna derecha, balón al segundo palo. ¡Ay, que casi se la come Carlos Abad! ¡Gol! ¡Gol del Coruxo! Vaya desastre de córner. Madre mía, va. Pero ¿qué ha hecho la defensa del Depor? ¿Qué ha hecho Carlos Abad? A ver si identificamos el futbolista que en el segundo palo, absolutamente libre, ha enviado el balón al fondo de la red. Sí, Se Chaboura es el adelanta 12, el Coruxo. Moja. Chaboura, sí, es el que está recibiendo ahí las felicitaciones, el hispano marroquí. Bueno, pues minuto 21 y una vez Es un más error gravísimo de toca Abad. remar contra corriente. Para mí, vosotros Abad. lo veréis mejor que yo estoy en la otra punta del campo, pero para Sí, mí no. es una salida por uvas. No es salida, es el balón se va cerrando y él va con el puño. Y él golpea hacia abajo. Y golpea hacia abajo, Hacia claro. la zona de remate del Claro, delantero. en vez de intentar agarrar ese balón, que es cierto que está sobre la línea, pero muchas veces vemos sensaciones de los porteros de agarrar el balón sobre la línea con el cuerpo dentro, ¿no? Pues yo creo que tendría que haber optado por eso. Él opta por intentar despejar con el puño derecho, no impacta bien el balón, va para abajo, le cae para atrás y en el segundo palo aparece solo. Luego casi Keco estuvo a punto de Sí. desviarla, pero bueno, ya la pifia de... Pero ya viene de esos rechaces claro. y ya un poco despista a todo el mundo ahí, ¿no? Para mí es una acción muy floja de Mira, yo le decía antes a Lemos que me daba la impresión de que el partido se abre con el balón parado solamente y Pues, fíjate, pues ya tal pasó. cual. Bueno, pues ya digo, una acción muy desafortunada, por lo menos desde nuestra posición. Veíamos esa salida de puños de Carlos Abad, pero que el balón quedaba en el segundo palo, donde ahí Chaboura la mandó al fondo de la red. Bueno, Adri, el equipo de los 7 goles a favor tiene que hacer hoy 2 para conseguir ganar. Sí, hoy por primera vez también ya tenemos golaveraje negativo, -1.
estaba en 0 el Depor, y es un equipo que necesita hoy ya la remontada, porque hoy es a ganar para seguir teniendo opciones. O sea, vamos a esperar que esto cambie, pero ahora mismo el panorama Espera, es que muy viene el complejo. Depor, apertura. ¡Ay, qué horror! La concatenación de horrores es tremenda. O sea, falla Uche en Madre el mía, centro ¿qué del pasa? campo otra vez por confiarse. La recupera Borges. El balón lo tiene Raí y es una entrega fácil a la banda izquierda y es una pedrada que se Una va pedrada, directamente sí. fuera. No tiene ninguna posibilidad de llegar. Vamos, Ni un campo Lo de- bueno, ¿eh? Lo de No Uche, era lo de Uche empieza a preocupar, ¿eh? Es decir, yo entiendo que puedas tardar en adaptarte, pero 25 minutos, perder 3 balones por dentro, como acaba de perder casi todos por tomarse demasiado tiempo en ejecutar, me parece peligroso, porque el Coruso casi crece a todos- partir de las pérdidas, ¿eh? Y casi todos por exceso de confianza. Es que porque yo en no sé esta si es su ocasión forma la- de... Yo esto en segunda división no se lo veía, pero no sé si es su forma de jugar, quiere decir gestualmente, o realmente parece que está sobrado, ¿no? Que va sobrado y demasiado acomodado, pero Es su estilo, así, yo creo parece que que es van dando. un poco todo, ¿no? Antes no le... No, pero aparte de eso, es decir, en esta acción la adelanta un poco y Sí. confía en que con su Va zancada a llegar pone otra el vez, cuerpo claro, y y la va a cubre ganar. el balón. Y al final, o sea, está más vivo el del Coruso y se le lleva el balón, creo que era Jacobo Trigo. Y ya le han hecho un par de ellas así, ¿eh? Uy, qué buen balón de Borja Granero para Salva Ruiz, la pone en la frontal, nada, se la dio a contrapié a Adri Castro, sigue atacando el Depor. Borja Granero, que parece ya medio centro, balón para Raí, disparo lejano y será córner para el Depor. Cuando llegamos al minuto 24, Teba Chacón, vamos a ir a echar un vistazo a lo que cuentan los oyentes, pero antes nos quedamos con este córner. Se va a venir Keko a poner el balón en el área. Y suben, ahí está Adri Castro, vemos a Salva Ruiz, los dos centrales, Borges, y viene a la corta Raí Nascimento. Ahora el balón se le queda quieto a Keko, parece que hace gestos de que la va a poner directamente en el área. Es que, vamos, Es lo que hay que hacer. o yo es una creo. muy corta Sí, para sí. una corta por sacar gente del área, pero para que acabe el balón en el área. Ahí va a o punto si de penalti, la saca Crespo, el balón le cae a Borges, dispara Borges, Borja Granero toca ese balón, está en fuera de juego. Claro, esas situaciones. Hay que estar un poquito metido en el partido y ver que estás en fuera de juego por varios metros, tío. O sea, deja pasar ese balón. Estamos viendo poco a Adri Castro también, ¿eh? Muy poco, muy poco. El Tío, partido... esos gritos Se que oye, son ¿eh? de Rubén de la Barrera. No, acaba de porque oír Rubén en de el la grupo, Barrera sí. lo tengo en el otro lado del campo, pero es alguien que grita de manera similar a Rubén de la Barrera. Estamos en el 25 de la primera mitad, está cayendo el Depor, Coruso 1, Depor 0, Teba Chacón. Carlos Abad Mazinger Z, puños fuera. Nos dice Sergio en @carruselcoruna. Para Edu, Uche va de mal en peor, 2 balones perdidos en 5 minutos, bueno, más a estas alturas. Esto nos lo cuentan en nuestro Twitter. Nos vamos ahora al directo de YouTube, allí podéis vernos. Bueno, pues Abad es muy malo, dice Víctor, mal portero desde siempre, José Ant. Para Jorge Álvarez pasa un poco como el día del compost, de ocasión de gol del Depor a gol del contrario, Abad a verlas venir, le parece que ha sido una cantada. Y José Ant piensa que sí hay que decir que hay un cambio en el equipo, sí existen evidencias de que a nivel deportivo hay cambio, pero falta trabajar la psicología y tiene que haber un coach deportivo. Y en el 626-238-118 lo que nos mandan son fotos de bizcochos y tartas de manzana que han hecho la gente del María Mariño, a los que les mandamos un bico enorme desde Carrusel, y dicen que mejor les iría al Depor y más rápido irían si se hubieran comido eso que hacen allí en el FP de restauración. Espera que viene el Deportivo. Ay, se le escapó el balón ahí a Borges, pero va a ser saque de banda para el Deportivo. Bueno, se va a liar, porque ahora se llevaba el balón el futbolista del Coruso, le agarró por el cuello Borges para recuperar el balón. Empiezan los nervios, y estamos en el 25. Dale, Teba. Dice Cris que va a sacar ya el desfibrilador. El Deportivo va por muy mal camino, dice de Tom, si seguimos a este nivel. Bueno, son los mensajes que nos llegan a través de @carruselcoruna, 626-238-118, y también ese directo en el canal de YouTube de Radio Coruña. Y ahora nosotros nos vamos a por nuestros nuevos amigos, G Autos, G-Medio Autos, la empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos de altas prestaciones y también de importación. Ellos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que estás buscando, y además se encargan de toda la gestión de la compra, que es un poquito engorrosa. Bueno, pues en G-Autos se encargan. Puedes seguirlos en redes sociales, tienen Instagram, también tienen Facebook, y en esta web www.g-medioautos.com. Me dice un buen amigo de esta casa, me manda un WhatsApp y me pone una frase que yo creo que tienen los deportivistas grabada a fuego: ni un partido sin su jaimitada correspondiente. Ay.
Ahí venía Celso Borges intentando irse por el medio de 3, le roban la cartera. Bueno, es que de verdad, y ahora parece que el Depor está perdidito, ¿eh? Se ha perdido el GPS. Ahí viene Mateo, conduce Mateo y el balón va a ser de banda para el Depor. Lemos, es que una colección de nombres no es un equipo. Se ha demostrado eso vamos. en fútbol, se ha demostrado en la NBA y en 50.000 ejemplos. En cualquier deporte, Fran. Claro, pero aún así es complicado decirle a la gente, joder, que un 11 donde tienes a Uche, a Borges, a Keco, a Granero, a Mujay, joder, y que sea incapaz de dar más de lo que se está dando semana tras semana, independientemente de que es un equipo, no es una colección de nombres. Pero, hombre, hay calidad, hay experiencia, hay veteranía, joder, y al final no hay nada. No, lo único que vimos es una acción individual, una conducción de Lara, que genera una situación de gol. Sí que da la impresión de tener más claro el equipo la salida desde atrás, con todos los riesgos que puede tener aquí, pero sigue faltando, sobre todo por delante de balón, pues futbolistas que asuman mucho más el protagonismo, ¿no? Es decir, en situaciones de 1 contra 1, en ser agresivos con el balón también, entender la agresividad también como algo ofensivo, no solo para defender. Y no veo un par de chispazos de Raí, pero no ves esa superioridad técnica que se le supone a los futbolistas, sobre todo en campo rival, para marcar diferencias y para desequilibrar, ¿no? Que es lo que buscas en este juego, desequilibrar al rival. Ahora, Frank, no hay amarilla para el jugador del Coruso. No. Le agarró a Keco, primera falta que no la pita. Sí, y luego la segunda, reiteración. Y estaba en línea ahí, Es macho. más amarilla que la de Salva Ruiz. Sí, es una falta casi que sobre la línea de fondo, que se iba pegadito a esa línea de fondo Keco y lo han agarrado. Nos vamos a quedar con la falta, la pone Keco, punto de penalti, saca el balón de cabeza Chaboura y ahora alejas ya definitivamente el peligro. Antón de Vicente, el balón va a ser para el Depor en terreno de juego propio. Adri, el otro día se abrió un debate en las redes sociales sobre si Raí había aportado o no había aportado. Yo le veo cosas al chaval, o sea, yo no digo que sea también, Pelé, pero... Sí, a mí también me gusta, le veo cosas. Claro, a mí... es más directo, más decisión más vertical, ¿no? Él, o sea, se asocia rápido, conduce cuando es necesario, pero le intenta dar una marchita más en ese tercio final al Depor. Yo lo decía el otro día en las redes, hubo gente que decía que no le había visto absolutamente nada. Bueno, yo creo que además, ahora ese balón para Adri Castro, muy largo y había fuera de juego de Salva Ruiz. Digo, en la planicie donde estaba el Depor, Adri, joder, tampoco es muy difícil destacar. O sea, no es que le estemos, insisto, llamando Pelé, pero sí que está dándole algo al equipo. Sí, luego también había otro subdebate que es saber cuánto va a tardar en contagiarse del ambiente, del ritmo, de ya la media que tienen un poco el resto del equipo. Para mí también ha mejorado el equipo, también por ver una cara nueva, por ver ideas distintas. Por eso yo creo que hoy tenía que haber puesto a los dos del Fabril. Hay tiempo, es lo bueno, que estamos en el minuto 30. Por cierto, está perdiendo el líder en su casa, Unionistas, con el Celta B. Ojo a ese resultado que está siendo la sorpresa ahora mismo. Pero, repito, de poco vale ver lo que hacen los demás si el Depor no empieza a espabilar ya. No sé qué es mejor, mira lo que te digo, porque si sí, nos pasa, ¿no? Puntúa aquí, el Celta B con partidos menos y te pasa, ojo. Ahí tiene Adri Castro, recupera el balón en el centro del campo, un patadón de Carlos Abad, la bajó él, se asocia ahora bien con Borges, problemas para el Tico, para domesticar ese balón, envía el balón a la banda derecha, aparece Balín, la baja con el pecho, combina con Keco, levanta la cabeza Keco, ahí metía un balón para Ruiz, y finalmente para Raí, Ruiz ya no está, Raí. Pero finalmente cortó Crespo, sale ya la contra el equipo local, ahí está Mateo, quería enviar un balón a la banda izquierda, impactó en el pecho de Uche, y ahora lo intentan por banda izquierda, ojo ahí, aparece Rivera, quería meterse por dentro, corta el Depor. Le falta un poco de ritmo al partido, ¿sabes? Esto de, como dicen Lemos en Fórmula 1, ¿no? Cuando das varias vueltas y dices, ya cogí ritmo de pista. Ritmo de carrera, ¿no? O ritmo de pista. Exacto. Sí. Ahora es un partido trabado, es un partido que no tiene ritmo, va a tirones. Uf, qué balón de Borja ahora que lo pierde sin sentido. Esa diagonal. Leemos este resultado que también os interesa. Somozas 0, Polvorín 1. Ya me llegó el chivatazo. Ya te llegó, ¿no? El chivatazo, vale. Ya lo tengo aquí en el móvil hace un rato. Vale, nada.
Pues nada, aprovechamos y hacemos un repasito con todos los marcadores. Carrusel. Chacón, vámonos de Vamos ronda. allá, ¿no? Le estáis quitando el trabajo a Teba. Nada, no hay problema. Y de hecho, corregidme, porque yo estaba aquí poniéndome al día. Bueno, vamos allá, finalizados ya. Además de que te estamos contando este Coruxo Depor, vamos perdiendo de momento por 1-0. El Pontevedra 0, Zamora 1 y Guijuelo 1, Compostela 1. De momento pierde el Unionistas, el líder 0-1 ante el Celta B. Por la tarde se juega el Racing de Ferrol Salamanca en el grupo de los castellano-leoneses y asturianos. Finalizados ya el Real Oviedo 1, Cultural Leonesa 3. Están ahora mismo empatando el Real Valladolid Promesas y el Marino de Luanco, también el Burgos y el Covadonga, y por la tarde se jugarán en el Sporting B y el Langreo. Aplazado el Lealtad Villaviciosa Numancia. ¿Qué pasa, Fran? Penalti a favor. Penalti a favor del Coruxo. Sí, de Keco. Estaban protestándole si era dentro o fuera. Hay un futbolista dentro del es. Depor tirado en el área. Llaman a las asistencias. Yo creo que dentro es clarísimo. Quiero decir que la acción es dentro clarísima, vamos, pero 2 metros dentro del área. Hombre, no Es que ahora mismo penalti, ¿no? se han crees? quedado. Keco con Silva. Sí. Se ha hecho daño Keco con Tan, ojo, porque creo que tienen que entrar las asistencias. Se lleva la mano a la rodilla. Es un choque Pues- de trenes ahí. El árbitro no se desdice, ¿no? De la decisión. No, el árbitro pita el penalti, se va enseguida a ver Qué desastre, qué le por Dios. sucede a Keco, y es lo que nos ha despistado un poco, pero bueno, es penalti y es que nadie protesta absolutamente nada, con lo cual, penalti y A ver, posibilidad para que el Coruxo se ponga en el minuto 34, 2-0. Es que Silva quiere hacer una especie de autopase porque llega forzado al balón y Keco no hace intención de ir al balón. Yo creo que viene un poco pasado y es como una especie de obstrucción y se lo lleva por delante, pero bueno, ahí al Mira. límite lo de penalti, ¿eh? Lo va a ejecutar Silva. Silva. Se ha ido Carlos Abad hasta el punto de penalti a poner ahí un poquito nervioso al delantero del Coruxo. Se han dado la mano al final. A la derecha Y de ahí Abad, están, me la juego. frente a frente. Silva y Carlos Abad. La oportunidad de salirse ya por la cuneta o meterse en el partido. Dispara Silva. Gol. Gol del Coruxo. El Depor se deshace como un azucarillo aquí en Ovao, como un azucarillo en un vaso de agua. Queda partido por delante, pero peor imposible esta primera mitad. 35 de partido, marca este penalti el Coruxo. Coruxo 2, Deportivo 0. Adrián, esto empieza a ser ya de vergüenza ajena. Decía Lemos, me la juego que va a la derecha. Efectivamente, porque la gente tiene sus hábitos y, como diría el otro, la cabra tira al monte. Al final es una cuestión de haber visto también varios partidos. Abad se queda clavado. No intenta ni derecha ni izquierda. O sea, yo creo que hasta si va por dentro se la mete. Directamente transparente. Y luego el lenguaje gestual de los jugadores, terrorífica. La cara de Mujahid, la cara del propio portero, que se le ha caído un mundo encima. Terrible. Ya no solo es eso, o sea, son las caras y son los gestos de quedarse ya de esto de que ni sientes ni padeces. Que eso es lo peor que le puede pasar a un equipo, Lemos, que cuando llevas un palo que te dé el ataque de a veces incluso lo canalizas con un poco de mala leche o incluso la paga el equipo rival, pero cuando te quedas ya de ni frío ni calor, entonces sí que es grave, ¿eh? Cuando ya son muchos mazazos, ¿no? Uno tras otro, a veces por tu mal nivel, yo creo que este año muchas veces por eso, y otras veces también por el acierto de Coruxo, sin hacer un gran primer tiempo el Coruxo con 2 acciones un poco aisladas, salvo ese primer robo, ¿no? Que fue una ocasión clarísima, un córner y un penalti, pues te tiene 2-0 con todo lo que eso supone para este equipo ahora mismo, ¿no? Es decir, las cabezas de los futbolistas. El Coruxo ahora está haciendo de Coruxo, es decir, Sí, está sí. aprovechando sus ocasiones sin sufrir atrás, ordenadito e intentando aprovecharse de tus errores. Y vaya si lo están haciendo. Sí, vamos, ahora mismo. La situación es complicadísima porque. Una porque lo que estabas pretendiendo hacer, que parecía que le daba un plus más al equipo a nivel ofensivo, una mejora, digamos, con balón, pues ahora es un momento complicadísimo para seguir por esa apuesta. Y bueno, ya aparte de lo que supone en la tabla de clasificatoria, el no puntuar aquí hoy, ¿no? Que lo teníamos clarísimo desde el principio, pero con un 2-0 en media hora. No, ahora tiene que hacer una gesta terrible. Me río por no llorar, ¿eh? Hay cartulina amarilla para Aspas, que dejó ahí su tarjeta de visita a Keco.
Bueno, terrible. Tiene de que meter verdad. mano, yo creo, el entrenador, incluso antes del descanso, me parece, cuanto antes. Si no es antes del descanso, es mínimo en el descanso, porque ahora mismo el equipo está afuera, ¿eh? Sí, sí. Es que ahora mismo, vamos, estás para pelear por la Pro y veremos, porque recordamos lo que comentábamos en el anterior Carrusel Deportivo Coruña, que hay un equipo que aspiraba a estar luchando por el ascenso, que se va a meter en la lucha por no descender. Y los dos que parecían súper favoritos, que son Pontevedra y Depor, tienen una pájara encima que veremos dónde acaban. Y que los dos recién ascendidos, que son Zamora y Compostela, y que todo el mundo decía, bueno, ni se han reforzado, juegan con lo mismo que en tercera, tal, estos son carne de cañón. Bueno, pues ahí están. Ahí están. Adri, Bueno, queda tiempo para... Sí, vamos a esperar a ver si... lo mejor es que todavía estamos en la primera parte. Obviamente, el resto de cuestiones que analicemos nos da un vértigo y dan ganas de casi apagar la radio, cosa que no vamos a hacer porque, oye, queda tiempo y vamos a esperar que esto pueda variar, ¿eh? Debe estar Rubén de la Barrera pensando... Necesita un gol el Depor antes del descanso, gente? Tiene que meterse en el partido el Depor, porque desde luego si no se va a ir cuesta abajo, ¿eh? Y por ahora estamos echando un vistazo a ese banquillo y no parece que haya reacción. Es que ahora ya sí que se ve, no sé si precipitación, pero ya hay muchas dudas, ¿no? En todo lo que hace cada jugador que tiene el balón en el pie. Bueno, ¿otra amarilla para el jugador del Corucho o qué? No, falta. No, es falta. Y falta que va a poner Keco en el área. Crespo por detrás a Adri Castro. Joder, si la de Salva Ruiz fue amarilla, esta por lo menos es amarilla. Espera también. Que vuela el balón de Keco, balón a Borges. Y Borges se cuelga sobre su par y es falta en ataque. Pues como dice Adri, necesitamos un gol antes del descanso. Quedan 6 minutos para llegar al minuto 45. Poco más creo yo que vaya a añadir. Como mucho nos iremos al 46, así que 10 minutitos le vamos a poner para intentar conseguir un gol que meta al Depor en el partido. Estamos en el 36, 2-0, está ganando el Corucho. Lemos, es que ahora supongo que al futbolista se le pasan 1000 cosas por la cabeza. Hay que hacer 3 goles. Sí. 3 para este Depor son muchos goles. Aquí lo primordial es ir a objetivo corto, ¿no? Es decir, bueno, cuanto antes hagas el primer gol y que al Corucho le entre un poco la duda de si será capaz de ganarle después de tener 2 goles de ventaja, bueno, jugar un poco con lo psicológico de meter el primero cuanto antes, ¿no? Si puede ser el primer tiempo mejor, si no a la vuelta del vestuario, pero que le entren dudas al Corucho, porque si no, pues cuanto más vaya avanzando el partido, Corucho se va a meter más atrás, claro, el campo va a estar más complicado. Ray dentro del área, se gira, dispara, el balón impacta en Andrew, le vuelve a caer el balón a Keco, Keco en el pico del área, busca un compañero, Keco se quiere meter por el medio de 4 y al final la perdemos, porque esto es otra, ¿no? Te entran los nervios y la ansiedad y quieres ir contra el mundo, Adri. Y normalmente gana el mundo. Sí. Casi siempre, ¿eh? Sí, casi siempre gana el mundo. Nunca es... 41 de partido, falta el añadido, puede jugar a favor del Depor porque ellos están ya tirando de juego brusco, de juego bastante brusco por ver alguna parte o algún brote verde que no los hay, la verdad no los hay ahora mismo. Yo creo que el Corucho ahora lo que hace es un poco al límite, sabiendo que llegar con el 2-0 al descanso es importantísimo, ellos lo saben también, ¿no? Entonces, bueno, dan ese plus de ir pues casi al límite en todas las acciones defensivas para que el Depor ya no esté nada cómodo hasta el descanso e irse con ese 2-0. Mira, Lemos, en el minuto 25 iba a decir yo, joder, es la primera vez que veo un partido del Depor donde en el minuto 25 hay tantas protestas de jugadores del Depor y de jugadores del Corucho. Y es que, claro, el Depor se juega a engancharse, el Corucho se juega a salir de ahí abajo. O sea, es un partido de muchos nervios. Claro, con un 2-0 los nervios tuyos van a ir a más y los del Corucho poquito a poco se van asentando. Espera que viene el equipo vigués por banda izquierda. Ahí va a llegar Chamura, la va a poner, hace un amago, hace 2 y al final se llena de balón y la roba Keco. Keco, pelotazo arriba ya, buscando a Adri Castro. Está Adri Castro con 3 futbolistas del Corucho. Así es muy complicado. Tiene que cambiar el equipo por dentro, yo creo, por dentro. Ahí Villares creo que le vendría muy bien ahora mismo al equipo, ¿eh? Yo ahora mismo lo que veo es un Depor que no está en ningún sitio, es decir, ni está acumulando gente atrás para no sufrir, ni tiene gente arriba como para pensar en que le puedes dar la vuelta a esto. Se ha quedado descolocado.
No, a ver, que va a tener que mover el equipo, o sea, que hacer cambios en el descanso, yo prácticamente lo veo, o sea, me sorprendería muchísimo que no lo hiciera, ¿no? Yo creo que ni Keco, ni Lara, ni Borges, y estamos hablando a nivel ofensivo, que es donde tienes que dar algo más, porque Sí, si no, no yo vas a igual empatar. salvaría a Keco por lo que es Keco, Sí, porque sabes que te puede hacer la acción individual, pero fíjate porque es muy dónde está. bueno, pero Es Lara, el por que lo está ejemplo, intentando seguido, porque ha recibido como 20 faltas el solo. Bueno, Pero y es él. tiene a Aspas con amarilla ahí, y tiene que seguir Sí. intentándolo, a ver si una inferioridad pues también te da esa ventaja, ¿no? El poder dejarlos con 10, si él le busca 1 contra 1, ser capaz de sacarle otra amarilla. Hay falta ahora sobre Raí. Va a ser balón para el Depor. Ahí la tiene Salva Ruiz, se va de Rivera. Toca balón atrás para Mujaid, levanta la cabeza, busca un compañero, se ofrece Borges, sin embargo combina con Borja Granero. Estamos en el 43 ya, no creo que vayamos mucho más allá del 46. Bien, ahí esa maniobra de Raí, se da la vuelta ahora en cara, adelanta el balón, le roba el esférico Rivera. Creo que hubo un poco de piscinazo, le afean desde la grada y a Raí se le fue largo ese balón. Yo creo que se lo quitaron limpiamente. ¿Sí? Sí, yo creo que sí. Se le fue largo y intentó sacar una falta, no sacó nada, pero el balón vuelve a ser para el Depor. La tiene Mujaid. Mujaid para la aparición por banda derecha de Borges. Borges juega por dentro con Keco, por ese carril interior. Se ofrece en la banda Balín. Keco, no puedes irte de todos. Y afortunadamente hay falta. Y ojo con esta falta, cerquita de la media luna. Pues puede ser la opción del Depor. Keco Gontán, ¿eh? La protestan Por muchísimo perfil, los jugadores del Corucho. Joder, también por para mí es perfil, otra Adri, amarilla como una casa. Sí, para mí Yo también. creo que sí. Van todas a Además, afeitar. O sea, el árbitro está perdonando amonestaciones, ¿eh? No, está generoso. Desde luego está generoso. Un colegiado, Gao Aladro, del comité asturiano, que ahí está marcando la barrera con el spray. Y se sitúan los futbolistas del Depor. Por perfil, Lemos es para un zurdo. Sí. Pero... Salva Ruiz está ahí, ¿no? Está Salva, ¿no? Sí, está Salva Ruiz. Está Borges, que metió una en pretemporada con el Vilalbés. La pega Salva Ruiz. Dios mío, balón a Bayona. ¡Qué desastre, por Dios! Madre mía. ¡Qué desastre! Es una definición Es que bastante exacta lo de Bayona, porque No, la no, lanzó la allí ha a unos sacado- eucaliptos. la ha sacado del terreno de juego. O sea, el balón está ahora mismo donde tenemos aparcados los coches. Cuidado que la rama del arcolito que hay ahí detrás igual te cae encima de tu coche, ¿eh, Fran? Porque qué barbaridad, vaya pedrada. Ya calculé, son muchos años haciendo partidos del fútbol La Costa, ¿eh? Y tenemos calculado dónde hay que poner los coches cuando vienes a campus, donde pueden pasar cosas de estas. Dios mío, reír por no llorar, de verdad, porque si lo piensas es que es para llorar. Lo va a intentar el Depor, pelotazo arriba de Balín, buscando a un Adri Castro que está... Es Tom Hanks en náufrago, otra vez, ese símil que tenemos que hacer y que lo hemos usado tantas veces con los delanteros del Depor en los últimos tiempos, pero es que está solo arriba y desasistido. Borja Granero la va a poner, pues no pone nada. Dice el colegiado que futbolistas a túnel de vestuarios. Llegó el descanso, desastre absoluto por ahora para el Depor. Corucho 2, marcaron Silva y Chaboura. Deportivo 0. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y ahora nos vamos a G-Autos. Recuerda que les estamos dando la bienvenida en Carrusel. Son tu empresa de compraventa especialista en vehículos exclusivos de altas prestaciones y también de importación. Ellos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que tú quieres, el que andas buscando, y además te quitan todo el embrollo y se encargan de la gestión. Puedes seguirlos en redes sociales, tienen Facebook y también tienen Instagram. Allí vas a encontrar las mejores ofertas. Y en esta web, por supuesto, www.g-medioautos.com www.g-medioautos.com. Tu concesionario de compraventa de referencia en la Coruña es G-Autos. Que vaya, además aquí ofrecemos servicio completo, porque por un lado te decimos dónde tienes que ir a comprar el coche, tu mejor opción, G-Autos, y también tenemos alguna sugerencia,
para cuando una vez que tengas el coche, si tienes que ir a un taller, ¿cuál es el mejor taller? Hombre, pues por favor, Taller Galicia J. Cars es tu centro de mecánica en general porque son especialistas en mantenimiento preventivo, en distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico climático, lo tienen para tu coche incluida. esta promoción que te recomendamos en Carrusel. Aceite y filtro, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros en Avenida Ponteculler en Culleredo, Taller Galicia J. Cars. Dentro de un ratito volvemos a recordarlo, que hay mucha gente buscando taller y acaba yéndose a cualquier taller. No. Se retiraban ahora del terreno de juego los miembros del staff del Deportivo, se retiraban Julio Hernando, Secho y Rubén de la Barrera. Tardaron un buen pedazo en enfilar esa bocana de vestuarios. Secho iba con un papelito, iban echándole ahí un vistazo. Ojo, que no le extraña a nadie, una, por necesidad, y dos, porque igual a Rubén de la Barrera ya la paciencia le anda escasa, que haya revolución en el descanso, Adri. Tiene que haberla. Vamos, tiene que haberla seguro. Tiene que haberla y los nombres más o menos los vamos anticipando todos. No descartes incluso que se cargue a la Salva Ruiz por Héctor, me parecería una de las opciones. Creo que Borges tiene los minutos contados y Lara fuera. Villares Raico y ¿quién? Y Héctor, ¿no? Y Héctor, correcto. Yo creo que sí. Puede ser, sí. Es mi apuesta. Y probablemente dos de los tres los acierte. Y Miku por Adri Castro tampoco. No tardará en llegar Miku, sí. No sé si buscarán algo más directo para que él sea capaz de retener Miku un poco más el balón ahí arriba, porque, bueno, está claro que Adri con pocos espacios y jugando como está jugando el Depor es muy difícil encontrar, ¿no? Sí, ahí tiene que darle acompañantes y yo creo que el partido está por dentro. Por dentro es donde tiene que meterle mano ahora mismo al partido el Depor. Tiene que hacer ahí un remozado en toda regla y rezar. Tiene que sumar todo eso. Desde luego, si no le mete mano al partido, si no interviene Rubén de la Barrera, no hay nada que hacer. Creo, ¿eh? Un golpe de suerte. No, pues este camino es difícil. A ver, hacer un gol muy pronto, los primeros 10 minutos, 15 minutos, que te quede media hora por delante y que el Coruso, tenga ese miedo, vamos a decir, eso que se suele decir, no ese miedo a ganar al gran favorito que es el Depor y demás, y que empiece a dudar, pero tiene que ir acompañado de muchas más cosas a nivel ofensivo, porque al final nos quedamos con un tiro de Lara y poco más, ¿eh? Yo vuelvo a lo que decíamos en la primera mitad, porque es difícilmente explicable, ¿no? O sea, que los nombres no hacen equipos, la historia está lleno de ejemplos, pero que estos nombres no sean más que lo que estamos viendo semana a semana es difícilmente explicable, porque hay gente que parece que se ha olvidado totalmente de jugar al fútbol. O sea, el comentario que había ahora mismo por aquí entre compañeros de prensa y demás es: no le ganamos a nadie. Y esa es la sensación que no sé yo si estará también ya instalada en la cabeza del futbolista, pero esa es la sensación que tiene el aficionado de, joder, pero ¿a quién le vamos a ganar? A ver, los resultados te minan la confianza cuando son negativos y te dan mucha cuando son positivos, ¿no? Tal y como está el equipo ahora mismo, las sensaciones que transmite, no sé, creo que son 5 partidos, ¿no? Sin hacer un gol, puede ser 4 o 5 partidos. Desde el día del Celta B, que perdiste ese partido, no volvió a marcar. Y ahora Borja Galán fue el último a marcar un gol. Y ahora tú sabes que tienes que hacer 3 para ganar hoy, ¿eh? Entonces, todo eso, toda esa información el futbolista también la tiene y juega en contra en la cabeza y ahora es complicado. Supongo que no sé el tipo de mensaje que trasladará ahora Rubén, si será muy drástico, incluso en las formas, en las decisiones, ¿no? Yo creo que es vital, pero algo ahí está. Yo creo que tienes que pegar un meneo ahora mismo ahí dentro brutal. Y el meneo es verbal, pero es de hechos también. Es decir, hay que modificar mucho al equipo. Pues si hay ese tipo de apuestas que se tomaron esta semana con el cierre del mercado, ¿no? Con los 2 chicos del Fabril y demás, pues para mí es momento para ir para adentro. Lo que comentábamos, apuntar revolución, 4 futbolistas, ¿no?, que saltan al terreno de juego a hacer ejercicios de calentamiento. Claro, a ver si identifico, pero mira, uno es Raico, otro creo que es Héctor. A ver si... Miku debe ser, ¿no? Y seguro que Villares anda por ahí. Héctor, Raico, Villares... Y me queda uno. No sé si es Miku. Sí, es Miku. Es Miku. Obviamente, sí. Es que está todo. Esto ya está estudiado. Claro, todo. Tú tienes que cambiarlo a nivel ofensivo. Y los que te cambian son esos.
el de la tarjeta por la tarjeta, el que está con una amarilla, no te vas a quedar con 10, porque entonces sí que ya tienes el partido prácticamente imposible. Y después cambios a nivel ofensivo. Bueno, pues uno por dentro que será Villares, uno por fuera que será Raico y uno arriba que será Miku, supongo. Y luego porque yo creo que Salva Ruiz... No sé si incluso la posibilidad Miku Adri Castro y que juegue Villares con Uche nada más, también podría ser. Bueno, y a lo mejor tiene que quitar raíz, no sé. Digo por cambiar el dibujo, por poner desde dos luego delanteros. creo que Borges ahora mismo no te hace falta. No digo sobra porque es un poco fuerte decir esto, pero ahora mismo el equipo yo creo que estaría más suelto sin él. Sí, con otro perfil, digamos, más... Yo le veo más media punta. Otra temporada con un ritmo muy, muy bajo, ¿no? Que incluso, no voy a decir que contagie porque no pasa todo el fútbol por él y demás, pero sí que no le da ese cambio de ritmo al fútbol ofensivo cuando ya pasas medio campo, ¿no? Y ahí necesitas otra velocidad. Yo creo que eso no lo está dando. Y después esa llegada que él tenía, pues tampoco estaba siendo capaz de llegar a zonas de finalización. Entonces, bueno, se queda ahí un poco en medio de nada, de no ser capaz de aportar ni una cosa ni otra. Yo creo, para mí sí sería un cambio. Sí, y hasta claro. Lemos yo creo que está frustrado. Lleva unos cuantos partidos que ya se le veía un poquito frustrado al futbolista. ¿Cuál había sido? El día del Compos, que casi va a la calle, casi es expulsado. Y hoy tuvo algún encontronazo ahí, cuando le arrebatan ese balón en el saque de banda, que se encara con el... Pero es lo que decíamos antes. En el minuto 20 ya empezabas a ver una serie de gestos de que hay nervios, de que la situación ya empieza a apretar, que hasta ahora no se habían visto. Y ellos lo veías en el Corucho, porque se está jugando salir del hoyo, pero evidentemente el Depor se juega, pero no tirar la temporada por la borda. Hay un factor importantísimo, Fran, es más fácil, es decir, viven con más normalidad su situación el Corucho y los futbolistas del Corucho que los futbolistas del Deportivo. Entonces, el Corucho está acostumbrado a esto y a convivir con esto y a estar siempre al límite de que se juega el descenso, salvo el año pasado que cuando se paró con la pandemia era quinto y estaba haciendo un temporadón, ¿no? Pero, en su hábitat es este, están claro. Donde han estado siempre. Su hábitat es este, el del Depor ni mucho menos, es decir, es una situación totalmente inesperada para todos, para nosotros y sobre todo para ellos, que no se veían en una temporada así ni locos, y ahora la están sufriendo y cada día la sufren más y cada día es más complicado salir de donde están. Teba Chacón, me imagino que lo de las redes sociales tiene que ser incendiario, pero recordamos, estamos hablando de un Corucho 2, Depor 0 al descanso. Pues sí, en la retransmisión en directo en YouTube dice Robert Álvarez que Escotet ya mismo nos pone en Wallapop. Imaginaos cómo están las cosas. Bueno, por lo menos le sacan un poco de humor a la cosa, claro. Nos dice Nando, pues no, parece ser que aún no habíamos tocado fondo. Nos lo dicen @carruselcoruna. Vázquez tapaba bastante las vergüenzas de este equipo. Aún vamos a descender. Pinta mal. Pablo dice que debe ser fácil defender al Depor si sabes que la van a tocar hasta perderla. Buf, dice Carlos, no veo posibilidad de remontar. Para él no hay ánimos. Edu comenta, parece que llueve, es por hablar de algo más interesante que el partido, menos que Uche, Lara y más currantes. 3 fichajes del Corucho a coste cero y mejoró el equipo, gente con callo en segunda B. Menos figuras y más currantes, los canteranos no son la solución para él. Dice José Trigo que brazos caídos, que ahora sí que para ganar tiene que marcar casi la mitad de goles que en toda la temporada y que Adri ni la tocó. Si queda tiempo, dice Sergio, para que nos marquen más bajo, dice Miguel, no se puede caer. Bueno, ya veis cómo están los ánimos de mal, porque claro, es cierto esto, y en el 626238118 nos dicen sin palabras. Son los mensajes que nos llegan a través de todas esas vías de contacto con Carrusel, que cada vez son más, son un montón, os las voy a recordar, 626238118. También tenemos ese chat en directo en nuestro canal de YouTube de Radio Coruña y también, por supuesto, @carruselcoruna. Ahí os esperamos. ¿Y dónde os espera Taller Galicia J-Cars? Pues en Avenida Fonteculler 15, en Culleredo. Tienen todo para tu coche, para que esté bien, mantenimiento preventivo, mecánica rápida, distribución, neumáticos, frenos, diagnóstico multimarca, todo en Taller Galicia J-Cars. El mejor servicio para tu coche está allí. Y ha salido ya del vestuario Rubén de la Barrera a repartir instrucciones entre los futbolistas que están haciendo ejercicios de calentamiento. Además ha salido del vestuario que lo teníais que ver. O sea, ¿sabes? Cuando ves a alguien que viene así caminando con furia, hombre, que dices, no me voy a cruzar en su camino. Es que se le va, ¿eh?
No me extraña y no es para menos. Sale ahora el Depor al terreno de juego y vamos a empezar a hacer las cuentas de quiénes son los sacrificados. Mira, yo creo que se ha quedado en el banquillo Borges. Hombre. Se ha quedado, me da que puede ser Adri Castro también. No veo a Lara. A ver, la defensa pues van a ser Mujaid, Borja Granero, Balín, Héctor Hernández, en teoría. Y en el centro del campo por delante va a estar Uche. A mí los que me faltan son Borges, Adri Castro, me falta Lara. Sí, ¿cuántos se pueden hacer? 3, ¿no? Digo yo, en esta ventana. ¿Puedes hacer 4? ¿Cómo es el tema del descanso? 3. En esta ventana podría hacer 3 y podría luego utilizar otra segunda. Pues yo creo que no va a tardar mucho en disparar la segunda también. Mira cómo Ahora le ha está hecho un dando corrillo, a los Rubén de la defensas, Barrera. a los Sí. defensas y el portero. y a Uche. Luego, vamos a dar una buena noticia. Una buena noticia que hace falta, buenas noticias en este mundo del deporte coruñés. Está ganando al descanso el Depor a banca, con gol de Atenea. Hombre, Bien. Así que, bueno, vamos por lo menos a tener una pequeña sonrisita, una gran sonrisa que se lo merecen las chicas de Manu Sánchez. Ojalá ese resultado quede así y el del Depor cambie por completo. Sería acabar con el corazón, Villares. desde luego, agarrado ahí en vilo, pero acabar por lo menos bien este domingo. Bueno, pues va a entrar Raiko, ¿eh? Raiko se está despojando de la sudadera y por lo tanto Raiko al terreno de juego. Si es Raiko por Adri Castro, yo creo que o subes un poquito más a Raí, Lemos, o no puedes tener un delantero solo ahí arriba, ¿eh? Ha quedado claro que así no haces nada. No, y además en este contexto de partido, que espero ahora el Coruso más replegado y tal, necesitas a alguien de área que sea capaz incluso de retenerte un poco el balón en caso de jugar Miku. por dentro, Miku, claro, o por fuera alguien con poderío para poder buscar remate, ¿no? Porque yo me espero a un Coruso todavía más replegado. Sí, Vamos mucho a ver más, ahora seguro. los cambios como son al final, pero yo creo que eso es una decisión ahora mismo importante por el tipo de estructura que va a tomar el Coruso y por las obligaciones que va a tener que el Depor, ¿no? Que se va a llegar mucho por fuera y con mucho centro. Fijaos también en otro dato también que estoy leyendo en redes sociales, estoy muy de acuerdo. En un partido normal, del Coruso, que tampoco es que el Coruso se haya comido al Depor, No. está ganando 2-0 primero por una pifia de tu portero Uh-huh. y por un penalti de tu mejor jugador. Sí. Un penalti completamente innecesario. Y luego estoy viendo repetido la pifia del portero, ese despeje de puños hacia adentro, donde si no llega a marcar, probablemente luego el árbitro hubiera pitado penalti, porque Keco le da con la mano. Sí. Es decir, vamos, no te salvas de la quema. Es terrible, ¿eh? Bueno, Raiko y Villares ya están ahí, ¿no? Que ya los acabamos de ver ahora con balón ahí calentando. Pues motivante verlos. Por lo menos es sangre fresca, insisto, savia nueva, como se diga, Sí, y de Raiko gente y Villares que van a venir entran a comerse el mundo. Seguro, ¿no, Frank? Sí, los vemos Raiko ahora y ahí con Villares ya balón, se sí. han despojado Sí. de la ropa de calentamiento y ya están ahí preparados para entrar en el terreno de juego. Así que bueno, pues más o menos lo que comentábamos hace un rato, ¿eh? Los sacrificados, pues yo creo que Adri Castro, a Lara no se le ve, va a cambiar de el lateral zurdo también. Mira, Ahí está entra Miku. Miku Entran también. cuatro, entran los cuatro. Cuatro, que hablábamos. sí, Mira, sí, los van cuatro a que entrar hablábamos. los Los cuatro que hablábamos. Pues mira, Los cuatro. Sí. yo este tema de la norma no lo tenía Pues ya está, sí. pues se pueden hacer Se va- 4. Ya está. Vamos, no puede hacer más revolución. De los 5 cambios que tiene, 4 los mete al descanso. Nada, Raiko en la izquierda, Villares con Uchi, Héctor por Salva y Miku por Adri. Ya está. Es que nada que perder, más bien está Exacto. perdido. Es que, ¿qué puede hacer? Casi Esto- medio equipo nuevo. Ujú. Bueno, pues En un a des- ver. En un descanso, así que imagínate cómo sería el descanso. Bueno, yo ya digo, o sea, la cara de Rubén de la Barrera. A ver, Frank, no hay otra historia. Es decir, aquí no se pueden dar Sí, con sí. paños calientes. Rueda ya el balón, Teba Chacón, que estábamos con los cambios y nos quedaba un recadito por hacer. Nada, una cosita muy rápida que además te va a ayudar a ahorrar. Si eres cliente a banca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas, te devuelven hasta un 5%. Tienes toda la info en abanca.com. Pues ya está jugando el Depor intentando volcar el juego sobre la portería del Coruso. Recordamos, hay que remontar un 2-0, un penalti, una jugada desafortunada de Carlos Abad. Vamos a por Y ello, ese venga. 2-0 que tiene que remontar el Deportivo. Ahí hay esa jugada, esa falta que va a poner desde la banda el Deportivo. Vuela el balón, primer palo. Ahí la va a intentar enganchar Miku. No consigue conectar el disparo. Y lo que ha conseguido disparar es a un futbolista del Coruso. No encontró balón, encontró pierna.
y será balón para el cuadro vigués. Bueno, pues vamos a ver qué tal mezcla ese medio de campo Villares-Uche, y vamos a ver también a Raiko en la izquierda, los dos debutando con el primer equipo. Que conste, Lemos se ha cargado a Borges, ha dejado a Uche, y para mí ha estado mejor Borges que Uche. Sí, hombre, pero dicho yo creo sea que de paso. sí, Lo que pasa es que esa posición de ancla te la hace Uche. Claro, es por la posición. ¿no? Claro, lo digo porque mucha gente que no piense, claro, que es que no, se ha cargado a Borges porque, bueno, Borges intentó algo. La primera parte de Uche es de no enterarse de que va al partido. Sí, pero el problema estaba en la zona que ocupaba Borges. En la posición. Perdona, Adri, que te perdí. El Sí, problema decía, estaba en la posición que ocupaba, Borges, claro. Claro. Decíamos, por el interior es donde se puede cambiar un poco el partido. Y lo de lateral es que también clamaba al cielo. O sea, muy mal, muy lejos de la recuperación tenía que estar Héctor para no haber jugado ya, porque lleva el pobre Salva Ruiz físicamente muy mal. Lleva muchas semanas que le está costando acabar los partidos. Y no tenía recambio porque Héctor llevaba lesionado también un montón de tiempo. Bueno, pues 4 cambios al descanso en el Depor. Quédese con nosotros en la sintonía de Carrusel Deportivo Coruña, intentando la remontada, buscando la épica. Un Depor que en la primera mitad lo único que ha dejado es decepción, pero sale con otros bríos. Se va a meter en la trinchera el Corucho y va a intentar el asedio el Depor. Va a ser córner ahora para el cuadro de un Rubén de la Barrera, que sigue muy activo en la banda. Bueno, tan activo que si lo dejan sale casi él también a rematar ahí el córner. A ver si a balón parado el Depor consigue sacar algo. Vuela ese esférico, balón al segundo palo. No hay rematador. El balón le va a caer a Héctor. Héctor la deja atrás para Balín. Pone el centro Balín, muy pasado. Segundo palo. Directamente fuera. No, tocó en un futbolista del Corucho. Va a ser de nuevo córner para el Deportivo. Bien. Por lo menos está saliendo con la actitud necesaria. Y ahora vendrá la pregunta de siempre, ¿no? A lo mejor era bueno salir siempre así para intentar, valga la expresión. Pero ya no tiene remedio lo otro. Lo pasado ya está. Sí, pero qué bueno sería empezar a salir a los partidos a meterle miedo al rival. Porque últimamente te ha perdido el respeto, vamos, hasta el juvenil del Boimorto. El córner se lanzó sin consecuencias. Leemos lo del balón parado, también otro tema al que le hay que dar un repaso. Defensivo y ofensivo. Sí, varios córners a favor y sin opción ni de rematarlos, ¿no? La verdad es que no hace daño el Depor tampoco en una situación en la que un campo como este es muy importante. Viene Rivera por banda derecha, se fue al suelo ahí recuperando Héctor, sin embargo perdió el esférico el Depor, muchas imprecisiones en este arranque de la segunda mitad, el balón va a ser para Borja Granero, se giraba para meter el balón arriba, impactó en Silva, el autor del tanto, el que convirtió el penalti del 2-0 del Corucho, y va a ser saque de banda para el cuadro coruñés. Ahí está Héctor Hernández pidiendo posición al colegiado para ejecutar ese balón desde la lateral. Estamos ya a punto de llegar al minuto 5 de esta segunda mitad. Recordamos, el Depor tiene que buscar la épica, tiene que intentar marcar 3 goles aquí en Ovao para no marcharse sin esos 3 puntos que eran el gran objetivo para la jornada de hoy. Va a ser de nuevo saque de banda para el Deportivo. Apenas se avanzó nada en el anterior. La pone en juego Borja Granero. La peina ahí Raiko. Aparece Crespo para cortar ese avance del Deportivo. Y va a ser de nuevo balón de banda para el Depor. Es que tienes que ir palmo a palmo. O sea, no hay claridad. Lemos es ir poco a poco, a base de trompicones, ganando metros. Y esto es el partido que también, bueno, que sabe manejar, ¿no? En este sentido, el Corucho y probablemente lo que hablábamos de su campo, ¿no? La con ventaja, pues poca continuidad, mucha interrupción, mucho saque de banda, que no haya eso, continuidad en el juego que pueda bueno, hacerle replegar demasiado y sufrir, ¿no? Entonces, bueno, en este partido te va a intentar meter ahora todo el segundo tiempo. Bueno, pues ahí está. No sé si lo habíais dicho, pero bueno, ya está ahí el de 0-2. Fantástico, qué bien, qué buena alegría. ¿Alguien que quiere reaccionar? Pues en este caso el más tocadas, cada vez con menos efectivos en el plantel y no dejan, no venden barata su piel, las chicas de Manu Sánchez. A ver si en el equipo masculino vemos algo parecido. Hay falta ahora sobre Raiko. Será balón para el Deportivo.
Teba Chacón, vamos a meterle un poco de energía a este equipo, vamos a llenar el depósito. Mucha faltiña les hace. Miramar Oil es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad y a más bajo precio, con personal, tienda y servicio 24 horas. Si quieres lavar tu coche además y dejarlo limpio e impecable, disponen de tren de lavado y también de personal para su limpieza y su aspirado en Isaac Peral 6, en el garaje Miramar del polígono de Agrela, Miramar Oil. Juega el Depor desde atrás, Mujay, desplazamiento a la izquierda para Borja Granero. Hay momentos donde el Depor se está poniendo Lemus con 3 defensas, se queda Mujay en el centro. Escora por un lado a Balín, por el otro a Borja y mete más arriba a Héctor. Sí. Ojo ahora que ha perdido el Depor el balón en la salida de esférico desde atrás, en esa salida de balón, afortunadamente. Se llenó de balón Mateo y la ha recuperado el cuadro coruñés. Y muy buen detalle de Raico en un control, un movimiento en el pase. Luego fue Borja Granero el que se precipitó. Sigue ahora intentándolo el Depor, mueve Villares, balón, juega por dentro ahora Héctor Hernández, el que recibe, pegado a la banda, a ver si consigue meter el centro, las pelea ahí el Deportivo, vuela ese balón al área, va a intentar rematar Miku, no llega y al final pelotazo arriba del Corucho, alejando el balón. Son tres defensas, o sea, sí. Héctor está jugando de extremo por la izquierda, Raico se mete un poquito más hacia adentro. Y el que ocupa esa zona izquierda de la defensa es Borja Lemus. Sí. Bueno, es meter mucha más gente por delante de balón, ¿no? Dejando, pues eso, 3 contra un delantero nada más que va a dejar el Corucho, que está totalmente replegado, y que la amplitud la de Héctor por fuera en banda izquierda, ¿no? Colgar balones. Bueno, llegar para intentar llegar y tener mucha gente por dentro. Bueno, claro, pero si de repente llega Borja Granero, es que tiene que dar Borja un pase Granero a 2 lleva metros, todo el año casi sin todo el año oposición, igual. Y el balón se va directamente fuera. Claro. Todo el año igual, ¿eh? ¿Cuántos balones perdidos de un movimiento de Borja Granero desde la primera línea, que la pica y pues la manda fuera, no la manda al compañero? Y eso son muchas ocasiones perdidas. Llega el balón a Carlos Abad, pelotazo del portero buscando a Miku, no llega Miku, el que va a llegar es Chaboura, pero dice el colegiado que había posición antirreglamentaria del hispano-venezolano del Depor de Miku y por lo tanto bola para el Corucho. Minuto 8 de la primera mitad. Hay que ir marcando uno, Lemus, estamos dejando mucho los deberes para última hora. Sí, claro, antes esa última media hora, ¿no? Que llegues a un gol por lo menos y que puedas... pero tampoco vemos que sea capaz de generar demasiado. Yo creo que el Corucho está cómodo, relativamente cómodo. Vamos a ver si hay una acción individual o una acción aislada en la que puedas acertar. Y si se ven por detrás en el marcador, si se ve que recorta el Depor el marcador, que le entre un poco el miedo, ¿no? Si no, pues, como siga con esta falta de continuidad el partido, está claro a quién le beneficia. Ahora buena acción defensiva de Balín y de Villares, saca de banda, balón para el Depor, Balín combina con Villares, se le devuelve a Balín, no es capaz de meter el balón al centro del campo, roba ya el Corucho, viene Chaboura, combina con Chevy y el balón finalmente le cae a Uche para Keko con 3 hombres encima, saben de sobra a quién hay que presionar para asfixiar al Depor. Qué presión arriba, de un equipo que está ganando 2-0 como es el Corucho. Balón en largo para Chaboura, es posición antirreglamentaria, efectivamente la ha visto también el asistente. Porque una cosa es replegarse y otra cosa es saber que donde puede parar de verdad y permitirse a lo mejor hacer muchas más faltas, que no sean amarillas, interrumpir y tal, es ahí arriba, claro. ¿No? Eso lo tiene claro Michel. Ellos se repliegan, se meten atrás, pero en situaciones como esta, un saque de banda cerca del área del Depor y demás, se van arriba, se van a morder arriba. Y aparte, atascarlo todo, ¿no? Claro, y saben que haces una faltita ahí, te pones atrás y te colocas y ya está, y atacamos en estático. Ahí viene Raico, juega por dentro para Miku, toca de primeras, menuda pedrada le metió ahí Miku a Rai. Tiene que llegar Balín, va Balín, Rai metido ahora pues casi de medio centro, desplaza hacia la izquierda, qué buen balón, la va a bajar ahí Raico. Combina ahora para que llegue la bola a Héctor Hernández, el Deportivo circulando de lado a lado, mete el balón Villares al área, primer palo, rechaza la defensa del Corucho. El equipo vigués defendiéndose ahora como gato, panza arriba y el Depor intentando buscar alguna grieta en el entramado defensivo del cuadro de Michel Alonso. Viene Borja Granero, todos los jugadores de campo del Depor en terreno de juego del Corucho, pero por ahora no encuentra el camino a la portería y finalmente vamos a perder ese esférico. Menos mal que tampoco anda fino el Corucho en esa salida de balón. La tiene el Depor, frontal del área. Ahí está Raí, se la deja para Uche más atrás, para Mujaid. Es un poco las circulaciones de balonmano,
de aquí a allá, pero en balonmano tienen intención, ¿eh? Y aquí el Depor no acaba de encontrar el hueco para meterle el diente al equipo vigués. Ahí la tiene Borja Granero, desplaza a la banda izquierda, la pone de primeras Héctor Hernández, el centro es un globito, ojo que le va a caer ahí a Miku, ay, quiso pararla, pero anda viva la defensa del Corucho para salir ya desde la cueva, y ojo ahora, viene Chevy en velocidad, se adelanta Mujaid, menos mal, era Chapoura, el autor del primero de los goles, el que casi mete en problemas a la defensa del Depor, sale desde atrás el equipo coruñés, viene Uche con Borja Granero. Adri, mucha posesión, pero no encontramos el camino, el pasillo hacia la portería. Claro, si esto de partida, de inicio hubiese sido esto, dices tú, bueno, pues esto es prometedor, este es el camino para llevarse el partido. Ahora mismo resulta hasta desesperante, ¿no? Porque tiene mucha pelota, Franci, y es lo que tú dices, ahí se quedan sin ideas. Y mucha gente, ellos muy replegaditos, y no hay forma de desatascarlo. Lo decíamos hace un rato. Villares, joder, hay que intentar salir a los partidos así también, un poco para decirle al rival, oye, tío, soy el Depor, y vengo que me juego la vida. Claro, es que, joder, sales que parece que estás pidiendo permiso para que te dejen pisar el césped y te pierde el respeto todo el mundo. Claro, no ser solo o no pretender que el equipo crezca solo con el balón, que me parece fundamental para ganar partidos, pero sin él tiene que ser un equipo, pues como estamos viendo ahora, ¿no? Capaz de presionar más arriba, de morder, de ser agresivo, de combinar a veces el ser un poquito más vertical, el meter ese balón en el área que pueda generar alguna situación de gol, aunque no sea muy elaborada. Bueno, combinar todo eso, porque si no eres muy previsible, y sobre todo cuando estás perdiendo 2-0, pues todavía es más complicado, ¿no? El Coruso muy replegado, encontrar una grieta ahí por dentro o por fuera para un centro remate es muy complicado también. Ojo al córner. Hay córner para el Depor, la ha conseguido sacar, ha conseguido ese córner Raiko. Esos gritos que escucháis vienen desde los jugadores que están en la grada del Corucho. Ahí va ese balón, Keko la va a poner, Dios mío, la va a poner cuadrada. Uf. Bueno, lo del balón parado, los corners es una coña lo de hoy. O sea, bueno, todo el año, por favor, todo el año es terrorífico. El balón parado, no solo el córner, balón parado en defensa y en ataque. Sí, y aparte hay un detalle, ¿no? Porque hoy puedes decir, joder, es que el campo está complicado, porque es lo que decíamos al principio del partido, te pega un botecito, no tienes precisión en el golpeo. Joder, pero se han adaptado bastante mejor ellos que el Depor a estas situaciones. Es decir, cada centro del Depor es una pedrada. 0-3, el Depor a banca. Vamos. Ole ahí, el equipo de Manu Sánchez, que quiere sobrevivir, quiere salir de ahí del pozo. Vemos ahora a Borja Granero adelantándose a Rivera, roba el Deportivo, la tiene Uche, mete el balón a la banda. Ahí está Borja Granero, combinan corto de nuevo con Uche, atrás para Mujaid. A ver si el Depor, aparte de estas circulaciones de lado a lado, consigue también llegar a pisar área del Corucho. Algo más que en ese balón parado absolutamente estéril en el día de hoy. Ahí juega, recibe Ray Nascimento, que siempre aparece por ahí por el centro. Pues nada, dándole dinamismo al ataque del Depor. La tiene Keko, banda derecha, juega por dentro para Villares. Villares en paralelo para Uche. Uche juega de nuevo atrás con Mujaid. Mujaid desplaza banda para Keko, Keko la prepara, Keko pone el centro, va muy cortito y finalmente acaba en línea lateral para el Depor. Unos centros por mucho, otros por poco, pero no hay centro bueno, ¿eh? Este es indigno, además. Mira, ahora viene Balín por ese carril interior. Bueno, pues está el Depor y poco a poco intentando meter dentro de su área al equipo rival. Estamos en el 14 de la segunda mitad. Está perdiendo el Depor 2-0. Está buscando la épica en Ovao. Por ahora sin poner en problemas al portero, pero insistiendo mucho el equipo de Rubén de la Barrera. Busca esa épica el Depor. Uy, ahora se come el balón Mujaid. Menos mal que apareció para corregir Borja Granero. 15 de la segunda mitad, 2-0 en Ovao. Carlos y Laura quieren un futuro en calma y sin sobresaltos. Contratando la tarifa plana de Seguros Abanca, pueden unificar sus seguros y pagarlos en 12 meses sin intereses ni comisiones. Tranquilamente, poco a poco. Somos olas del mismo mar. Infórmate en abanca.com. Y nos vamos ahora hasta Audias. Recuerda que es el centro auditivo más grande de toda Galicia, que están en Avenida de Finisterre 302 y cuentan con 3 salas de audiometría y de adaptación de tecnología alemana. Ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Son Audias.
Pues al Depor le hace falta ajustar el audífono, el punto de mira, el tacto en la bota y casi que hacer la ITV completa, la revisión completa. Saque de banda ahora para los coruñeses. La tiene en el centro del campo Mujaid, que se ha quedado como hombre cierre. Combina en corto con Uche. Uche es pasito para atrás, pero no está. El nigeriano no está. Ahí lo está intentando Raiko por dentro. ¡Qué buen balón de Raiko! ¡Ojo ese centro! ¡Balón al segundo palo! ¡Muy cruzado! ¡No llega nadie ahí al remate! ¡Qué bien, Raiko! Apareció Raiko. ¡Qué buen gesto! ¡Cómo se desembarazó del defensa! Y ese balón cruzado, qué pena, no irrumpió nadie en el segundo palo. Lemos, casi de lo más salvable del partido en ataque. Muy buena maniobra individual, esa calidad que él tiene con el balón pegado al pie, cómo se gira, ¿no? Y después filtra muy buen balón, ¿no? Para Raí. Para Raí. Una pena no aparecer ahí en el segundo palo, que no fuese tan cerrado a lo mejor ese balón, pero bueno. O incluso el tiro un poquito más ajustado, sí. Igual era gol, ¿eh? Es que yo creo que con el exterior ahí lo que busca es un centro, lo que pasa es que se le cierra mucho. Pero bueno, por lo menos el ir metiendo ese miedo por dentro. Y Villares también bien, ¿eh? Sí, Villares se está adaptando muy bien al campo, a lo que pide el partido y a todo, ¿eh? Por eso digo, es que ya me pareció decepcionante, lo dijimos al principio, que no jugaran estos dos chicos ya de inicio. Bueno, desde luego, si lo que vamos a ver del Depor de ahora en adelante es lo de la primera parte, juega con los tuyos e intenta por lo menos construir algo. Dices, oye, pues voy a apostar por los Balín, los Villares, Raiko, toda esta gente que viene desde abajo y ya está. Yo también digo, estás todavía para exprimir cualquier opción que haya para seguir colándote ahí para jugar por el ascenso. Claro, no puedes tirar nada. Pero en un momento dado, si la cosa se pone muy mal, bueno, macho, pues entrenador al que le vas a dar continuidad y gente de casa. Ahí viene el Depor a la contra, qué buen balón de Raiko, mete hacia la banda izquierda para que aparezca Héctor Hernández, pone el centro y va a ser balón que alejan de zona de peligro los futbolistas del Corucho. La recuperó Uche, balón para Villares, juega con Balín, se ofrece por fuera Raí, el balón sin embargo lo tiene Villares por dentro, Villares manejando al Depor bastante mejor que el nigeriano, que Uche. Ojo ahora, Raí en el área, dispara a puerta, directamente a las manos de Alberto. Tiene más intención en dirigir el equipo a día de hoy, ahora mismo, Villares que Uche. Es que Uche no tiene que dirigir el equipo. Uche está para barrer, claro, no son roles pero distintos. Ahora mismo, que en la situación de partido en la que estás, es que esos mediocampistas tienen que buscar algo, el que está buscando, porque están jugando prácticamente en paralelo, es Villares. Busca sobre todo vertical, el meter el pase por dentro que supere esa línea que tiene montada el Corucho, ¿no? Por delante de la defensa. Entonces, ahí Villares tiene buen pie, buen pase, es capaz de filtrar esos balones, bueno, y generar algo más que jugar solo a los lados, ¿no? Porque Uche está jugando muy cómodo. Claro, es que la diferencia es que Villares recibe, levanta la cabeza e intenta meter pase en profundidad. Y Uche recibe y busca a Mujaid. Claro. Todo lo que están haciendo, todas las decisiones que están tomando, bien. Los dos, ¿eh? Sí, además entran con sangre nueva, con mucha ilusión y bueno, y con piernas frescas, ¿no? Y con la mente también fresca. Para ellos es bueno, un paso importantísimo en su Claro, es trayectoria. querer romper la puerta. Querer romper la puerta. Muy poquito que perder y a dar un paso adelante, por supuesto. Mira, va a entrar Borja Galán, va a consumir cambios el Depor y va a poner un futbolista más en la banda. Tiene el balón Mujaid, combina con Borja Granero. La presión, bueno, pues replegado evidentemente ahora el Corucho, esperando un campo propio, pero bien situado, ¿eh? ¿Y por bien situado, cerrando los pasillos. ¿Por quién entrará Galán? No se me ocurre, ¿eh? ¿Qué más puede hacer el partido? Pues yo creo que igual saca Raí del campo. Puede ser. Salvo que quites a Uche y juegues ya absolutamente volcado. Yo es la opción también que había visto, ¿eh? Jugar con Galán de la banda, de lateral. Tienes avanzados. Hay falta ahora de Miku, elevó excesivamente esa bota. Juego peligroso. Balón para el Corucho. Estamos en el minuto 20, ahí está. Va a entrar ya Borja Galán y se retira. A ver si sacan cartelón. Pues Keko Gontán. Otro hombre. Sí. ¿Cómo levantó la pierna Miku, a la cabeza de Crespo? Bueno, pues se va Keko. Yo creo que
Keco con sus problemas físicos tiene un problema, ¿no? Yo creo que hoy no ha sido por fútbol este cambio, Adri. A mí me da la impresión que es porque, bueno, viene arrastrando problemas, viene arrastrando lesiones, campo está pesado. Sí. Tienes que guardártelo también para lo que pueda venir y tienes que probar también otra cosa distinta. De 5 minutos, bueno, pues no ha valido con Keco. A ver con Borja, que Borja lo que tiene es más caída hacia adentro, ¿no? Igual. Sí, que a lo mejor en esas situaciones que estábamos viendo ahora, que recibes fuera y te metes por dentro y disparas a puerta, bueno, pues tiene buen disparo. El otro día lo vimos precisamente ante Unionistas, un buen chute, que fue la mejor que tuvo el Depor. Y en este campo, esos disparos pueden tener premio, Lemos, por lo que decíamos durante la primera mitad, ¿no? El campo está irregular y ahora que está pisado ya es, vamos, un disparo a puerta con un bote, eso es incontrolable. Sí. A ver, lo que pasa es que hasta ahora prácticamente no lo probamos, ¿no? Pero no recuerdo paradas de Alberto, la del tiro de Lara, nada más en el primer tiempo. Nada más, sí. Pero, pues, y esta de Raíz de hace un ratito, fue a las manos. Sí. Balón en largo, buscando a Silva, se la come Borja Granero, Silva en el medio de dos, Silva se quiere ir de todos, no tenía asistencia, la sacó Mujaid para Uche, bien ahora el nigeriano, combina con Raí, levanta la cabeza, viene el brasileño, juega balón a banda para que reciba Borja Galán, ahí está, primera intervención del futbolista, ex del Fabril también en su momento, balón a la banda izquierda, la tiene Héctor Hernández. Ahí viene el Depor progresando por esa banda, piden falta y finalmente no hay nada. Será balón para el Corucho, pelotazo arriba, balón para Silva, la roba ya de nuevo el Deportivo. Y ahí lo está intentando el equipo de Rubén de la Barrera. Bola a la olla, remata Miku, desviado. Y para el colegiado, porque ha habido ahí un impacto de Miku con un futbolista del Corucho. Con el portero. Recupera ya Miku con el portero. Sí. Nada, todos bien, todos recuperados. Vale. Estaba echando un vistazo a fabrilistas ahora mismo sobre el terreno de juego. 1, 2, 3, 4, 5. Joder, le pega un puñetazo en la cabeza. Dije, uy, le pega un puñetazo en la cabeza al portero a Miku. Y él llega tardísimo. Y no protestas. Yo no lo entiendo. Si no pasara nada. Aparte no que fue nadie, a mí ya en la primera imagen, yo me voy a callar, voy a ver la repetición para opinar. Pero a mí me parece que es que le mete un viaje. El portero Alberto a Miku llega tarde y para mí es penalti, claro, que no pitan. Es que aún encima el Depor tampoco está teniendo suerte en las decisiones arbitrales, que no es ninguna excusa, pero todo suma. Cuando ya no tienes mucho, todo suma, en este caso resta. Sí. Hay cambios ahora, se retira Rivera. Ha entrado Jonathan Vila en Lemus. Sí. Qué mítico. Esto es un clásico futbolista del Celta en aquella época de Borja Ubiña y demás. Bueno, pues para apuntalar la defensa, balón ahora espera, balón colgado al área, atrapa Carlos Abad, sale ya el Depor a la contra, se quiere marchar Borja Galán de Aspas, es que Borja Galán tiene que buscarle más las cosquillas a Aspas, que está amonestado. Sí, que tiene amarilla, claro. Bueno, se repliega un poquito el Corucho, ¿no? Jonathan Vila es un futbolista, bueno, ahora mismo ya central prácticamente. Bueno, yo creo que aquí ya son piernas frescas. Corucho tiene su partido hecho y lo tiene ahora donde no esperaba ni tenerlo, creo yo, ¿no? Con un 2-0 a estas alturas del encuentro, pues replegarse, esperar, ni siquiera en segundo tiempo se asoma a la portería, no tuvo ni una sola ocasión, ni creo que, bueno, alguna contra aislada si el Depor se vuelca mucho, pero creo que ya poco más, ¿no? Lo va a intentar cerrar desde el apartado defensivo. Hay ahora falta, balón que va a ser para el Deportivo, línea de 3/4, bola atrás para Borja Granero, más atrás para Mujaid, levanta la cabeza, encuentra a Balín, atraviesa línea divisoria, más a la banda para Borja Galán, quería irse de Aspas, le roba la cartera a Aspas, yo creo que se le escapó el balón por la banda. No lo ve así el colegiado, hay que buscar a Aspas, Lemos. Sí. Hay que encarar ahí, porque además es el juego de Borja, sabe para encarar. Claro, vete a buscarlo, pero continuamente. Es decir, como una amarilla está condicionado para poder defenderte y si te hace una segunda, pues hombre, con 20 minutos contra 10 está claro que es otro pequeño vuelco, ¿no? A favor. Tiene que espera que viene Chaboura para Jonathan Vila en la frontal del área, balón de nuevo para Chaboura, dispara, el balón pega en la espalda de Borja Granero. Bueno, pues Jonathan Vila va a volver a su ubicación de hace años en el centro del campo, ahí era un futbolista de buen toque de balón, de buen pie. Como está por delante.
La tiene el equipo local, ahí viene el Corucho intentando meter un balón en el área, de nuevo buscando por ahí la aparición de Chevy, balón al área, va a rematar Chaboura en el medio de Balín y de Mujair y el balón es mansito para Carlos Abad, 25 de la segunda mitad, sigue el Corucho 2, Depor 0 y sigue el cabreo de nuestros oyentes y del deportivismo en general, Teba. Pues sí, sigue el cabreo. Bueno, hablabais de clásicos, Fran, y pregunta Sergio López en @carruselcorona si está jugando Prosinecki en el Corucho. Blanca se pone a llorar. Se preguntan también Granero de capitán, medio Fabril en el campo, isto é o Depor. Lidia nos dice que nos escucha porque no nos había escrito antes y siempre está ella fiel a Carrusel, está con la comida y no da con todo, dice lo del Depor sin comentarios. Y a ver cómo va la segunda parte, dice Ignacio, a ver si sobe Fabril a segunda B o Depor morre de vez. En el directo del canal de YouTube de Radio Coruña nos dice que es mejor que os nenos o mellor que non vexan a segunda parte, ningún minuto xa están polo chan os do Coruxo, sí saben qué hacer. De Tom nos dice, estamos locos, el Depor no puede dar esta imagen lamentable con el presupuesto que tiene, tenemos que ascender este año sí o sí, dice Chus, 15 años de socio y esto no lo puedo soportar. Piden dimisiones y muchas además, nos dice Anxo, xa sabemos onde está o problema, pero unha dimisión en bloque xa, mala xestión, malas decisiones, en mi trabajo si tomo malas decisiones, me voy a la calle. En este momento, dice José Ant, lo que siento es rabia y frustración. Papá, ¿por qué somos del Deportivo? Dice Trailer. Bueno, ya veis cómo están los ánimos, bastante mal, tanto en ese chat en directo en el canal de YouTube de Radio Coruña como en @carruselcoruna y también en nuestro WhatsApp en el 626-238-118. Dice Edu, si jugara la primera mitad así seguro que iríamos ganando. Siempre se espera ir perdiendo para sacar las garras. Bueno, son vuestros mensajes. En ese directo en la retransmisión de Carrusel Deportivo Coruña. Nosotros nos vamos hasta G-Autos. G-Autos es la empresa de compra-venta especialistas en vehículos exclusivos de altas prestaciones. Uy, ¿cómo estoy? Ahora tengo esa lengua que decía Fran Hermida al principio del partido, pues me la ha traspasado. Altas prestaciones y de importación en G-Autos te ofrecen a la carta y bajo pedido el coche que quieres, el que andas buscando y se encargan además de la gestión de la compra. Síguelos en Facebook e Instagram y encontrarás allí sus mejores ofertas. Tienes toda la info en www.g-medioautos.com. Lemos, no sé si tú lo ves así, pero yo creo que ya el equipo ha empezado a perder la fe. Sí. Ha empezado con mucho brío, lo ha intentado, tampoco muchas ocasiones claras. Sí, duró 20 minutos. Sí, pero bueno, era otro Depor, pero yo creo que ahora ya el desánimo hace presa de los futbolistas. Sí, el no ver tampoco grandes ocasiones, ¿no? Aunque sí es cierto que hubo otro ritmo, ¿no? en el inicio del segundo tiempo, pero... Oye, espera, balón de Ray, nada, cómodo para el portero. Ves que no derribas con ese gol que de verdad te meta en el partido y bueno, pues claro, cada vez es más complicado, sabes que hay menos tiempo y ya todo es mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, sigo pensando que un gol podría hacer dudar al Corucho, por lo menos para rascar o intentar rascar ese empate, ¿no? Ese punto, pero que tampoco nos iba a servir de mucho, creo yo, pero bueno, por lo menos... Ahora es oro, ¿eh? Ahora es oro. Y ahora, claro, la sensación de no perder otra vez. Me está recordando el partido al de pretemporada, que vi en Aseiroas, entre Bergantiños y Depor Lemos. No, te lo digo porque... Yo te lo dije al acabar aquel partido, no ganasteis aquel día pues porque faltó un poquito más de suerte de cara a portería porque tuvisteis ocasiones y manos, bueno, hubo un par de mano a mano ahí de algún futbolista tuyo y tal, pero la impresión que me dio el Depor aquel día es la misma que estoy viendo hoy, que es como si te toca jugar con las botas cambiadas de pie, o sea, que estás incómodo, que no te gusta el campo, que no te gusta el ambiente, que no tienes ganas de estar aquí, que yo he visto un Depor, o sea, totalmente así. No veo un Depor que llegue a estos campos y diga, bueno, hay que adaptarse, jugamos, venga. No, ves un Depor todo el rato incómodo. Yo creo que esa sensación de no ser conscientes de dónde está el equipo, yo pensé que iba a tardar un poco en irse, ¿no? Es decir, sí podía entender que, bueno, verte en segunda B era muy complicado para el club en general y para el equipo en particular, pero pensé que iba a durar poco. Y coincido contigo en que realmente no sé si son conscientes de lo que iba a ser esta categoría o de lo que está siendo esta categoría,
También creo que a veces hay, y lo digo con mucha claridad, demasiada prepotencia en el fútbol, que a veces estas distancias que nos parecen abismales están mucho también en lo psicológico, en la ilusión, en las piernas, ¿sabes? En el trabajo diario. Y me da que a veces se olvidan estas cosas y que estos baños de realidad que ahora estás llevando, pues no te creas tú que están tan lejos las categorías en algunos casos. Yo estoy viendo ahí a muchos futbolistas contra los que me he enfrentado en tercera división, algunos a los que he entrenado incluso, y bueno, estas cosas que a veces les dices, ahora se ven reflejadas. No sé si es de mérito del Depor o mérito de todos los demás. Yo creo que también pero hay de mérito del Depor, claro, porque claro. yo ahí estoy con los que dicen, el bueno es bueno en el barrio, Claro. pero claro, si el bueno va de No súper es bueno, de consciente de que superhéroe, los demás tienen sus y armas. si no tiene ganas Claro. de adaptarse a esto, porque lo Fran, decía los demás Borges, equipos tienen creo sus que era armas, hace Fran, poco. y yo todo no el creo que mundo- sean ganas. Todo el mundo entrena y trabaja muchísimo durante la semana y estudias al rival y sabes que eres inferior, pero buscas por dónde igualar. A ver, al final tienes que ir en cualquier competición, creo yo, hoy en día, muy al límite para demostrar tu superioridad. Si no vas al límite, te va a costar mucho demostrarla. Puedes demostrarla un día, pero no con la regularidad que requiere una liga, ¿no? Mire, se retira ahora en camilla Jacobo Trigo, entró en el terreno de juego Borja Yebra, se lo llevan en camilla, parece Sí. que se ha hecho bastante daño. Yo decía lo de ganas, no de que no juegues sin ganas, pero sobre todo del tema bueno, espera que hay una falta para el Depor, la pone Héctor Hernández, balón al segundo palo, saca ese balón la defensa del Corucho, dice el colegiado que hay falta en ataque y será balón para el equipo vigués. Decían por el tema de que, tienes que saber a dónde vas y te tienes que adaptar a eso, Claro, o sea, claro. y esa sensación, digo, de falta de ganas en el sentido de, de que llegas aquí, el campo, mira cómo está, el césped, coño, qué frío hace. Y lo decía Borges hace poco, cuando vienes aquí a segunda B, sabes dónde vienes. O sea, sabías que aquí se acabó el glamour, los vuelos charter y las noches de vino y rosas, tío. Esto es la mina, pico pala y darle. Y yo creo que eso ha faltado, pero ha faltado a todos los niveles, Yo veo que falta en el campo y ha faltado en los despachos. Ya, yo lo que te digo de si realmente todo el mundo era consciente o se pensaba que esto iba a ser un camino de rosas, como decías tú, y que iba a ser tan sencillo todo. No es sencilla ninguna competición si no te la tomas con todas las precauciones, con toda la ilusión y con todos los momentos complicados que tienes que tragar porque no estás o no pensabas estar donde Dicho estás. lo cual, Fran Lemos, es que el Depor, aunque parezca que está todo perdido, tiene que primero luchar por las mínimas opciones que pueda tener y segundo por agarrarse al siguiente paso, como mínimo. Uy, espera, que viene el Corucho por banda derecha, se va de uno, se va de dos, menos mal que se rehace Mujaid, mi madreña. Apareció por ahí Aarón por banda derecha, que acaba de entrar también en el terreno de juego y casi se la vuelve a liar al Depor. Adri, estoy contigo. Sí, es que tú tienes ahora, aunque Depor sean mínimas opciones. Le quedan 5 partidos, ¿no? Le quedan 5 partidos, está, sin red, sin todo lo que quieras, tiene que hacer pleno, da igual. Tienes que empezar a ganar el primero. Tienes que olvidarte de los demás. Esa es la clave, porque pensar ahora en ganar 4 o 5 cuando llevas 5 sin hacer un gol o 4 y que no ganas, es que a veces queremos saltarnos las fechas del camino. No, vamos a ganar 4 o 5. No, gana el primero. El primero, claro. Ahí lo decía siempre gana uno. El Cholo Simeone. Pero al margen de esto, y a mí los que decían que se vayan todos, que no quede ninguno, ¿qué ganas ahora mismo? Bueno, obviamente tendrá que haber cambios porque esto los pide a gritos, pero, lo sabemos todos. Pero ahora mismo tú tienes con estos que están ahora mismo, tienes que ir hasta el final de las opciones que Uy, espera, que balón en largo, que se va a quedar ahí, que viene el Corucho, se rehace Mujaid, balón atrás. Uy, menos mal que había fuera de juego. Tardó en levantar en línea el banderín. Menuda sangre que ha hecho Chaboura por esta banda izquierda. Se ha plantado solo delante de Carlos Abad. Es que ahora también, hay desajustes, hay demasiado riesgo, mucha gente por delante, imprecisiones, pueden cogerte otra vez, está claro. Dos que tres, da igual. Claro que te pueden volver a coger. Pero... Dicho lo cual, 11 minutos y va a añadir algo. Bueno, 10 más lo que pueda añadir, que se ha jugado bastante poco en esta segunda parte. Sí. Todavía es que un gol le metas el miedo. Y a eso hay que aspirar, pero cada vez está más lejos, claro.
Lo tiene que intentar el Deportivo. Saque de Carlos Abad en corto para Uche. Uche de nuevo para Carlos Abad. Ahora desplaza banda derecha para Balín. Viene arriba el equipo de Michel Alonso a presionar. Buena maniobra ahora de Borja Galán. Consigue sacar el balón. Se la pone para Raí. Raí toca atrás para Borja Granero. Se despliega el Depor. Atraviesa línea divisoria Borja Granero. Combina con Villares, con Uche. Uche traslada balón hacia Borja Galán, que no está pegado a la banda, se ha metido por dentro ahora. En la banda está Balín. Borja Galán enrosca ahí, balón para Uche. Circula de nuevo el Depor de izquierda a derecha. Circulación tiene que ser un poquito más rápida, o si no, con girarte sobre tu propio eje estás. Y si no colgar balones, pero tú tienes que ser más pragmático a estas alturas. Estamos en el 81, así que hay partido. Vamos, Fran. Ahí la tiene Villares, juega atrás de nuevo para Borja Granero, ¿no? Pues empieza a acumular gente arriba y empieza a meter balones. Claro. Es que lo hace hasta el Barça cuando sube Piqué. Ahí viene balón para Villares, pegado, caído a la línea lateral, sin embargo se fue al suelo, sale ya el Corucho desde atrás. Es que, joder, yo prefiero llegar combinando, que seguro que a este Depor le va mejor, pero Lemos, si combinando lo único que haces es moverla de lado a lado, tío, pues balones a la olla y a empujar para adentro. Lo de la combinación es así. Sí, hombre, bueno, ahora es complicado, ¿no? Porque cuando te queda tan poquito tiempo, pues cambiar el plan tampoco puede... crees que ya no te va a dar frutos, insistes en lo mismo, pero tampoco lleva dándote resultado tanto tiempo. Bueno, ahora son minutos muy complicados. Es el acertar en una y un poco a la heroica el poder empatar. Pero sí, bueno, pero yo te lo digo porque no estás disparando. Si dijeras, estoy llegando, estoy teniendo ocasiones, bueno, pues es mi plan y lo sigo. Pero, oye, minuto 37, esto Amarilla se acaba. Sí, una alternativa, ¿no? El buscar ahora, pues eso, de una forma más directa, el ser capaz de meter algún balón en el área que genere un balón parado cercano, una situación de mal defendida por el Corucho, algo diferente, ¿no? Pero sí, bueno, ya queda tan poquito tiempo que yo creo que cambiarle el paso, desde luego. Se llevó esa cartulina amarilla a Chevy, pues nada, un poquito más de tiempo que se pierde. Ahí viene el Depor, Borja Granero, juega por dentro, balón para Raico, se va Raico de uno, se va hacia la banda, patada. Bueno, ha estado barato, lo de las tarjetas hoy, joder, de verdad. Ojalá al Depor le permitieran defender haciendo tantas faltas, como se ha visto hoy aquí. Que no es explicar el desastre con eso, pero yo creo que el criterio ha fallado un poco. Sube el Depor con todo, ahora sí que va a haber un balón a la olla. A ver si en esta marca el Depor y se mete en el partido, porque habría tiempo y le temblarían las piernas al Corucho. Por ahora muy serio el equipo de Michel Alonso. Ahí va ese balón, lo va a poner Héctor Hernández, pierna izquierda, vuela el esférico, segundo palo, salta mojado, José Balón, no llega nadie. Falta. Al final vemos lo que yo te diga. Das más sensación de peligro con balones a la olla que intentando elaborar, que no elaboras nada. Pero en este caso es el balón parado. Por lo menos da sensación de peligro con un balón parado bien ejecutado. Ya no hay más. Por lo menos bien puesto tenso, en el área, metido claro. en el área y con gente ahí. Es que puede pasar ¿cuántos corners derrochó el Deportivo? 4, 5, 6. Bueno, pues por lo menos... pero ahora la portero, que te decía yo de Piqué, ya. Ahora ya es cuestión de, venga, Mujaida arriba, de tal, y venga, colgar balones, que se quede alguien que tenga piernas atrás, que es que ya no te queda nada. Estamos en el 38, y está cayendo el Depor 2-0 en una segunda mitad donde lo ha intentado, pero que ha sido incapaz de encontrar el camino hacia la portería. ¿El portero no puede o qué? Bueno, ahora sí, se lo toma con calma. Te va, Chacón, a ver si vamos a tener que llevar al portero al taller. Pues lo llevamos, pues yo creo que sí, Taller Galicia JK, recuerda, especialistas en distribución, neumáticos, frenos, mecánica rápida, diagnóstico multimarca, todo para tu coche, incluida esta promoción, cambio de aceite y filtro por tan solo 49 euros en Avenida Fonteculler, en Culleredo, Taller Galicia JK. Lucha el Depor en el centro del campo, ahí está robando la Raico, mete enseguida el balón hacia las posiciones de ataque, pero ha cortado el Corucho. Ahora viene por banda derecha, es Aarón, sale al corte Borja Granero y envía el balón por la lateral. Se le va el partido, se le va el tiempo y se le va la vida al Depor. Saque de banda para el cuadro de Michel Alonso, que va a sumar 3 puntos que le van a dar la vida. A ver el Depor si es capaz de evitar el desastre en los minutos que quedan por delante. Juega el Corucho, ahí está Jonathan Vila moviendo balón para Aspas. Aspas mete un centro muy pasado. Se va a ir casi cerca del banderín de córner. Ojo, esférico a la frontal del área. Corta Uche y a ver si el Depor sale de la cueva.
Raico de tacón, se la deja para Héctor Hernández. Pelotazo de Héctor Hernández, hay falta sobre Raico. Adrián Raico, yo creo que le han hecho como 25 faltas. Sí, sí. Y ha jugado solo media parte, pero 25 yo creo que le han hecho. Creo que a los tres se nos ha venido a la mente ese mismo pensamiento en cuanto le hacían esta falta. Sí, Toda la sí. segunda parte recibiendo Falta de tras todos, falta, de sí. todos los actores que están por ahí, de Antón de Vicente, del resto de la gente de ese entramado del Corucho, es una frase. Juega Borja Granero para Uche. Uche gira sobre sí mismo, se la devuelve a Borja Granero. Esto es lo que decía yo antes. Yo es que para esto, venga, hay que hacer algo. Otra falta sobre Raico. Bueno, claro, Raico ya protesta, ya dice, bueno, tío, que salí yo aquí de saco de boxeo. Las está recibiendo todas. Sí, sí. Y ahí esos gritos de ánimo desde esta zona, bueno, aquí a menos de 15 metros están los futbolistas, los de campo que han sido sustituidos y los que se han quedado sin entrar del Corucho, dándole ánimos a sus compañeros que van a hacer historia si esto sigue así. Ojo, esa falta, la bota el Depor, balón al primer palo, bombeadito, la saca ahí Andrew y se va a ir a saque de banda, pegó en el banderín. Es que no rematamos ni una de balón parado, es que hasta de probabilidad, Crespo, de suerte, de carambola, ni una. Es Crespo tremendo, y Andrew son Maldini y Nesta. O sea, mi madre. Bueno, pues finalmente es córner, ¿eh? Había pegado en el banderín, pero cayó del lado del córner. Ahí va ese balón, la pone Borja Galán, balón al primer palo. Y se va ese remate. No, Adri, es que no conectamos una decentemente. En serio, ¿eh? Pues que hasta por fortuna te puede tocar, por probabilidad, Sí, un ¿no? rechace o algo. Y ahora no estaba mal botada, pero es No, la puso bien, con tensión, con rosca. cerradita. Pero no aparece nadie. De hecho, ahí. hasta si me apuras, está hasta mejor puesta casi que el córner que fue el gol de Corucho, ¿no? Que se la comió por completo Sí, el portero. Bueno, pues esto está ya en la recta final, minuto 42, va a ser saque de banda para el Deportivo, ahí se va a apurar a ponerla en juego Villares con Borja Granero, a ver qué hace Granero, levanta la cabeza, otea el horizonte, ahora sí, golpea en largo, va a buscar que reciba Miku, la baja con el pecho Miku, se la deja para Borja Galán, ahí está Borja Galán, venga Borja, arranca la moto, ahí levanta y encuentra en la banda izquierda Héctor Hernández, va a poner el centro, balón al primer palo, la saca Andrew, el balón queda por ahí suelto y va a ser para el Corucho, la tiene Chamoura, el autor del primer tanto, bien ahora al corte Balín pone el balón a la banda, directamente fuera, la pedía Raí, pero no hubo precisión en ese envío, es banda para el Corucho, estamos en el 43, Lemos, 2 minutos para que el Depor haga feliz a otro equipo de la segunda división B. Sí, bueno, con un segundo tiempo que al final también acaba siendo bastante plano, ¿no? Empieza un poquito mejor, pero en general muy plano, ¿no? El equipo. Con muy poca mordiente, bueno, encajando 2 goles en el primer tiempo frente a un equipo eso, que a nivel defensivo está bien organizado, pues ya vemos que las dificultades son máximas y que esto pues, agrava muchísimo todo el panorama deportivo, ¿no? del primer equipo. De verdad, la gente de Coruña que trabaje aquí en Vigo, mañana que no vayan a trabajar. O sea, porque de verdad, o sea, lo del Celta B ya hizo sangre, bueno, ahora el Corucho, te ha ganado el Compos, has hecho feliz al Zamora, que no le había ganado en su vida a un campeón de liga, de verdad, o sea, amigos estamos haciendo, ahora fútbol, en fin. Ahora el Depor va con una presión muy alta, hasta 4 futbolistas, ahí la va a robar el Deportivo, la roba en concreto Raico, va a poner ese balón en el primer palo, llega Miku, quiere rematar y finalmente le sacan el esférico, será banda pegadito al banderín de córner, esto está prácticamente acabado, quedan 30 segundos para llegar al 90, más la prolongación, que podrán ser 2 o 3 por los cambios. Ahí juega el Depor pegado a la banda derecha, a ver si consigue sacar ese centro, el equipo de Rubén de la Barrera, un Rubén de la Barrera que sigue muy activamente el partido desde el banquillo, pero el Depor no ha salido de ahí, se ha quedado atascado cerca de ese banderín, va a poner el balón en juego, sí, estamos ahora para dejarnos el balón los unos a los otros, la va a poner Balín en el área, buscando ahí a un compañero, el que aparece es Andrew, que como decíamos es el nuevo Nesta, sobre todo en partidos como el de hoy, donde lo ha hecho internacional el Depor.
Juega Uche Agbo, balón a la banda. Ahí la va a poner el Depor, primer palo. José, remate al palo. Buah, que no es el día. Uy. Larguero palo. Que Larguero tampoco. Palos se paseó el gol, ¿eh? Qué buen movimiento el remate. Bueno, pues está hoy que hay un imán que también lo impide. Adri? ¿Es Miku el que Vamos a ver conecta ese remate? la jugada repetida. El centro es de Borja Galán y en el salto es Miku, sí. Es Miku. Bueno, pues Un ahí golpe va a muy tener bueno, el Depor otra más. Sube con todo. Va a poner el balón en el área. ¿Y cuánto añaden? Carlos Abad. No han enseñado la cartela, ¿eh? No ha habido cartela. Bueno, pues nada. La pone Carlos Abad directamente al área. Va a intentar sacar ese balón de ahí. Chevy se va. Era Crespo. Se va finalmente a córner. Vamos con ese córner. A ver, va a ser Borja Galán el que la va a poner. A ver si golpea también con tensión como el de hace unos minutos que no encontró rematador, pero iba bien tirada. Hace la señal Borja Galán, pierna derecha. Ahora va bombeadita, segundo palo. La saca bien la defensa del equipo vigués. Y ya vienen intentando sacar una contra. Va a recuperar la Galán. No, finalmente alejan el peligro. Y ojo ahora, mano a mano, delante de Carlos Abad. Llega Chamoura. Bien Héctor Hernández. Bien Héctor Hernández porque se quedaba Chamoura absolutamente solo. Fantástico. Tengo yo Héctor, dudas sí. de que no hubiera fuera de juego. Se fue al suelo Héctor Hernández y consiguió rebañar ese balón. Ahí está precisamente ya Héctor en el otro lado intentando meter un centro. Viene Raico, se va de uno, se va de dos, se atasca ahí el ataque del Depor y va a ser banda para el equipo coruñés. Estamos en el 47. Se le va la vida al Depor, se le van 3 nuevos puntos, se le va el tren del ascenso. La pone Héctor Hernández, primer palo. La saca Crespo, de nuevo Héctor Hernández, la pone, el balón en el área, lucha por ella ahí el Depor, Borja Galán dispara, el balón se pasea y la saca la defensa local. Bueno, está de no. También se ha acordado tarde el Depor de buscarla. Está intentándolo más el Depor en estos 5 minutos que en el resto del partido. Pues es también de lo que te puedes llevar para la otra semana por tener, pero bueno. Se han pasado 2 goles, ¿eh? 2 goles que han salido de ahí lamiendo los 2 palos en este caso. Hay saque de banda para el Deportivo. Héctor Hernández muy activo en esta segunda mitad. A ver si le acompaña la salud también al futbolista del Depor, al carrilero zurdo. Juego parado ahora. Hay un futbolista del Corucho tirado sobre el césped. Y va a haber cartulina amarilla para Raico. O sea, recibiendo, como recibió cartulina amarilla para Raico. patadas todo el partido y va y la muestran a él. Esto es tremendo, ¿eh? Joder, le han sacudido como una estera. Buah, pues nada, cartulina amarilla para Raico. Pura garameo, se ve en la tele. No. Con esto se va a morir ya el partido. Sí, nada, esto está acabado. Bueno, ya estaba acabado, pero... Está ahí discutiendo Raico con gente en la banda, nada, no te enrosques ya. Y después por soltar la mano, bueno. Primero le agarran a él de la camiseta. De coña. Se la puso porque creyó que fue eso. Se creyó la interpretación, no lo vio. Es imposible que lo haya visto. Ahora le echa reflex en la espalda, sí, pobre, debe de estar, no sé si pasará una buena tarde. ¿Quién? El futbolista del Corucho, digo. Le están echando reflex en la espalda. Sí. El pobre, yo no sé si mandarle un abrazo por WhatsApp porque debe estar viviendo unos momentos muy complicados. Unos riquiños de San Brandán. Sí, le hacen falta. Ahí está. ¿Cuánto teatro, Pues sí, cada vez tenemos más también en el fútbol, Fútbol y el arte dándose las manos. Esto está acabado, Le están preguntando los futbolistas del Corucho cuánto va a añadir. Bueno, estamos en el 49, pero los 2 últimos han sido con un futbolista del Corucho retozando sobre el césped. Va a ser saque de puerta para Alberto, el meta del equipo vigués. Y a mí me da que aquí se va a acabar el partido con un nuevo fracaso del Depor, una derrota. Vuela ese balón de Alberto hacia el medio del campo, la gana por arriba Villares, la va a buscar Miku, levanta otra vez Miku en exceso el pie, menos mal que no hay falta, sigue el balón en juego. La tiene Aspas, toca por dentro, la pide Chamoura, escorado a banda, va a robar Uche, la tiene Mujaid por el centro para Villares levanta la cabeza, va a buscar un compañero, encuentra a Héctor Hernández en la izquierda,
tiene ya que recular, bola atrás, bueno, bola ya para el portero, si ya vamos así, mal asunto. Desplaza en largo Carlos Abad, aparece por arriba Andrew para llevarse el balón, la recupera Balín, ahora en la banda, ahí va a intentar marcharse Borja Galán, peleando Borja Galán con 2 hombres encima, venga, hay que ponerla en el área. Nada, balón ahora que cambia Borja Galán hacia la banda izquierda para Héctor Hernández, seguimos mareándola, de lado a lado, de lado a lado, pero la portería está en otra dirección. Ahora se incorpora Borja Granero, este sí que parece que la va a meter, efectivamente, bola al segundo palo, ahí hay un leve empujón, y lo que hay es fuera de juego del Depor. Levantaba el banderín el asistente. Bueno, pues ahora sí que yo creo que aquí ya no hay nada que rascar. Pues la cosa se pone seria. Depor quinto con 17 puntos. El Racing de Ferrol tiene 1 menos y 2 partidos menos. Y el Pontevedra 14 y 1 partido menos. Ahora sí, pitido final. Explosión de júbilo en Coruxo. Este equipo de un barrio de Vigo consigue batir al Depor. Se abrazan los futbolistas, se saludan. Joder, los del Coruxo están yendo a saludar a los futbolistas del Depor hasta con pena. O sea, casi que les están pidiendo perdón por ganarles, vamos. Rivera le pide la camiseta a Mujaid. Y para esto hemos quedado, para infundir lástima en el rival, para repartir camisetas y para hacer felices a múltiples equipos de la segunda B que nunca pensaron que esto iba a ser realidad, al igual que los aficionados del Depor, que están viviendo una pesadilla continua. Perdió el Depor, también aquí en Coruxo, Coruxo 2, Deportivo 0. Y oír, escuchar también es entender, es conectar. Y no entender cuando estamos en una conversación es algo que nos genera mucha incomodidad, mucha ansiedad, casi como la que padecemos viendo al Depor. En Audias te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Cuentan con 3 salas de audiometría y adaptación de tecnología alemana. Es el centro auditivo más grande de toda Galicia. Los vas a encontrar en Avenida de Finisterre 302. Son Audias. Y bueno, también os tengo que contar cosillas sobre Miramar, aunque las sabéis. Es la gasolinera de A Coruña de mayor calidad a más bajo precio. Todos sus combustibles contienen los aditivos más eficientes y de mejor calidad. Y te esperan con personal, tienda y servicio 24 horas en el garaje Miramar del polígono de Agrela. Bueno, pues toca una semana más analizar un partido decepcionante, un partido que provoca vergüenza en el aficionado del Depor, porque Coruxo 2, Depor 0 es algo que, vamos, no pensó el deportivista de a pie que iba a tener que contemplar este tipo de humillaciones. Pero es así, Lemus, te han ganado, no es que te hayan desarbolado, son 2 acciones que yo no sé si es que estás en el partido, si entras mal, si que ya estás a que te sale todo cruz, que tiras la moneda y siempre sale cruz, un penalti, una jugada desgraciada de tu portero, 2-0 y es que se acaba el partido. Sí, vale, yo creo que primero que bueno, el Depor entró con la sensación de querer dominar el partido con balón, pero con poca profundidad. Se encuentra encima con un primer error gravísimo de su portero y en un equipo que está tan débil, digamos, a nivel anímico, pues verte 1-0 por detrás en un campo que sabes que ya era muy difícil. Si te hace cuesta arriba. Claro, ser dominador para ir a ganarlo y verte con 1-0 es un palo, el 2-0 ese penalti. Yo creo que es un mazazo tremendo. Todo el cambio que después provoca Rubén de la Barrera en el descanso del partido, yo creo que lo damos por bueno, porque por el camino que cogía el equipo con ese 2-0 no se veía ningún atisbo de poder recortar. El inicio del segundo tiempo sí nos dejó un poquito de esperanza, pero creo que según fue avanzando el partido y con la solidez defensiva del Coruxo, pues también se convirtió en un quiero y no puedo, ¿no? Aunque sí hubo un par de situaciones de tiros al palo y demás, también hubo un par de contraataques clarísimos del Coruxo, pero yo creo que el resultado no se puede decir que sea injusto por lo que vimos, y lo que sí podemos decir es que lo que quiso el Deportivo durante todo el partido no llega para
para en esta situación salir de donde estás y ser capaz de ganar partidos con solvencia. Sí, y ahora además, a mí el miedo que me da es tú cómo convences ya no la afición, que en el fondo, bueno, pues esto lo tienen que salvar los jugadores y no los aficionados, pero cómo convences a tus jugadores. Mira, escucha, Sí. Adri, mira, escucha. Bueno, creo que te lo has perdido. Se escuchaba vestuario, ahora el que hay. Se escuchaba el griterío del Corucho, ¿no? Del vestuario. Por aquí Richard Barral, que había acontecido. Eso que escuchábamos era el vestuario del Corucho haciendo una absoluta fiesta, por lo que decíamos, porque es que nunca se han imaginado una cosa así. Unos por bueno, los del Corucho, y unos por malo, los del Depor. Perdona, Adri. Nada, decía, ¿cómo vas a hacer que tu discurso o tu idea sea creíble, ¿no? ¿Cómo vas a provocar que esto sea creíble cuando llevas 1, 2, 3, 4, 5, 6 golpes? Por mucho que vayas a dar charlas al vestuario, por mucho que los jugadores se miren a la cara, por mucho que digas lo que quieras, que estamos bien, que los entrenamientos son una maravilla, que recuperamos efectivos, y luego llega el partido y fracasas. Llevas sin marcar un gol tantísimo tiempo. Al Corucho, que ya es humillante por lo que suena cuando dices, vas a jugar a segunda vez, vas a jugar con el Corucho en el campo de... Es como decir, bueno, que es igual un poco lo que decíamos antes, de creerte más de lo que eres, ¿no? Como despreciar al Corucho, pero el Corucho no le has marcado un gol y te ha ganado 2-0. Te ha ganado el Celta B en tu casa. ¿Qué más le puede pasar ahora mismo al Deportivo? Y otra cosa que también te hace daño, y es que la semana pasada, encuentras por lo menos el discurso de las sensaciones y intentas que eso sea pues los cimientos sobre los que construir algo, y al final esta semana ni resultado ni sensaciones. Y entonces, ¿qué le das ya al futbolista, no? Esa pregunta al final que se hace el aficionado de, joder, no le ganamos a nadie, ¿a quién le vamos a ganar? Eso está en los vestuarios también. El futbolista de repente dice, joder, llevamos no sé cuántas semanas sin ganar, con los de arriba no, con los de abajo tampoco. En casa ¿Qué vamos a hacer? Cambias de dibujo, cambias de futbolistas y sigues sin ganar, ¿no? Y bueno, todo eso está claro que va merma la confianza. Bueno, esa confianza que yo comento muchas veces, ¿no? De bidireccional, ¿no? Del futbolista al entrenador y del entrenador al futbolista. Es decir, ahora es muy difícil con un cambio de entrenador, con los resultados que está consiguiendo, a pesar de los cambios y de lo que queramos, ¿no? Y de que si hay mejora o no hay mejora, pero al final puntos son puntos, en esta situación todavía más, tan corta como es esta liga. Con el transatlántico que debería ser el Deportivo en esta situación y que ya casi está más cerca de mirar abajo que de mirar arriba. A ver, esto es... Bueno, es que ya solo faltaría que el Depor acabase yo descendiendo 2 categorías, que es así, ¿eh? Tengo la clasificación delante, tiene 17 puntos con 13 partidos jugados, y el Pontevedra, que es el primero que marca el descenso, tiene 14 puntos y un partido menos. Y el Racing de Ferrol 16 y 2 partidos menos. Te salva que hay enfrentamientos directos, porque pero también los tiene el Depor, y tal y como lo vemos, tiene que ir a jugar a Ferrol, tiene que jugar con el Pontevedra en casa. Pues ahí se jugará a las habichuelas. Pero ahora mismo que todo lo que puedes decir... Tiene que ir a Vigo a jugar con el Celta B. Es que ya ahora todo parece un mundo. Claro, y es que a todo eso que estábamos comentando ahora, de que, joder, tantas semanas sin ganar, tantas semanas sin marcar, que si no le ganas a que tal... Y a eso añádele la ansiedad de... Hostia, éramos un equipo hecho para subir de categoría, tíos, que nos vamos para abajo. Vamos que a ver, eso también es algo que pesa, que es la responsabilidad. El Guijuelo es penúltimo con 10 puntos y 3 partidos menos. Sí. Que puede llegar a tus 17 puntos. Pero ya sin ponerse en esa, que es lo peor. Te puede pasar, pero con el hecho de que el Pontevedra gane y de que alguno de por ahí abajo también espabile, la situación es la que decíamos al principio y que venimos comentando estas semanas. De tanto candidato que había a meterse en la fase de ascenso, el hecho de que 2 de los recién ascendidos se metan ahí hace que no haya sitio para todo el mundo. Entonces 3 jugarán el ascenso, 3 jugarán por lo de la Liga Pro, y uno de esos teóricos equipos grandes que partía como favorito para ascender, no va a jugar por ascender, va a jugar por no descender. Y eso es, bueno, eso es, para el que le toque, es una tragedia. Llámele como le llame. Si le llamas Depor, ya no te cuento. Depor Guijuelo, Racing de Ferrol Depor, Depor Pontevedra, Celta B Depor, Depor Zamora. Pues, ¿qué queréis que os diga? Yo no puedo mirar para arriba. Yo no miraría para nada. Yo miraría para que el Depor gane de una vez. De una vez, porque ya vamos mirando qué hacen el otro. A ver, el Unionistas cuántos lleva. Hay que mirar lo que haga uno mismo. Porque aún como está de mal,
si gana lo que tiene que ganar, le salen las cuentas. Pero es que no gana. El resto, al final, pues unos ganarán un día, otros empatarán, otros se desmarcará como está haciendo ahora el Unionistas, pero si tú no ganas, olvídate, porque si tú no ganas, es más, incluso quedas en los 3 últimos. Sí, sí. Es que no hay más. Estás obligado a ganar los 5 partidos que quedan por delante. No lo digo mirando la clasificación, lo digo mirando este autobús que tengo aquí delante que dice Real Club Deportivo. Sí, claro. Tienes que ganar esos 5 partidos y luego ya verás dónde acabas. Primera parada, próximo fin de semana. Piensa en ganar 90 minutos y luego ya se verá dónde acabas. Pero es que lo que no te puedes permitir es seguir deambulando por la segunda división B dando este espectáculo y cayendo contra cualquiera y sin apenas dispararle a portería o disparando a portería, joder, en el minuto 85. Esto es lo que ya no se puede permitir y es en lo que está cayendo el Depor. Estamos aquí, como os decía, al lado del autobús y nos vamos a situar, bus, sí, que nos toca pasar por aquí para, acercarnos a la zona donde va a comparecer Rubén de la Barrera y donde vamos a poder escuchar a alguno de los futbolistas que atienda hoy a la prensa. Teba Chacón, las reacciones en las redes, vamos, me las puedo imaginar. ¿Está por ahí Teba Chacón? Sí, estoy. Vale. Está en shock. Sí, la gente está en shock y no me extraña porque no es para menos. Bueno, pues hablan de descenso, perdiendo 2-0 ante el Coruxo, pero ¿cómo puede ser si es un equipo de un barrio? Uno de Arteixo, que yo me sé dice que no hablaba tan bonito, dijo que el fútbol es talento y sacrificio, pues ya puede traer métodos de entrenamiento de la NASA, que aquí lo que hace falta son esos 2 factores. Bueno, están muy disgustados, Fran, y en principio pues, hay cosas que no se pueden ni leer. Claro, es que no... Sí, normal. No, la gente, ya digo, el cabreo es considerable. El riesgo es la desafección también. Que la gente diga, yo ya estoy hasta que ya la hay. Que la hay, pero que sea... Que alguien le dé la espalda al Depor de forma definitiva, digamos. Eso es muy complicado, ¿eh? Eso es lo que hay que evitar a toda costa. Porque... Piden no sufrir, por ejemplo, Pele dice que pues solo pido quedarnos donde estamos y sin sufrir, que formemos un equipo de gente que conozca la casa y la categoría, que bueno, viene a decir un poco lo que comentaba Fran antes, comprometida, de mentalidad fuerte y ambiciosa en el terreno de juego, por favor, que esto es un sin vivir, dicen. Yo ya no quiero hacer más sangre con algunas cosas, pero el Coruxo, y lo decía por ahí algún oyente, el Coruxo se reforzó en este mercado con futbolistas que no conoce absolutamente nadie, pero futbolistas que llegan y te ofrecen un rendimiento. Y gente que viene del Llagostera y del no sé qué. Pero claro, hay que conocer al Llagostera y al no sé qué. Hay que conocer la categoría y hay que conocer... ¿Hacia dónde lanza el del Coruxo los penaltis? Hay que conocer todo. El scouting. Que es vital y bueno, el rendimiento ya lo acaban de dar hoy, ya inmediato, es lo que se busca cuando vas al mercado de invierno. Claro, quedando 5 partidos no puedes darle un mes a nadie para que se aclimate. Nos siguen gustando las lentejuelas y las luces de colores, pero ahora mismo estamos para chándal. Y nos sigue gustando el marisco, pero ahora mismo estamos para ensaladilla y zorza. Y esta es la realidad. Esta es la realidad. Y que, insisto, hemos ido a una categoría... Bueno, pues pensando en deslumbrar y al final nos están deslumbrando todos los fines de semana y el desconocimiento pues nos está llevando a esto, a que, joder, coges un 11 del equipo rival semana tras semana y claro que la pregunta es, ¿y estos quiénes son? Pues son unos que salen al campo y saben de qué va y que te están pintando la cara, o sea, y es terrible, es terrible. Las consecuencias de esto, pues terrible. A nivel deportivo veremos cuáles son. Veremos a ver en qué momento esto se vuelve a rearmar, pero las consecuencias, lo que decía Adrián hace un rato de la desafección, son también terribles, porque yo creo que todos conocemos cada vez más a aficionados del Depor que te dicen, mira, yo ahora los partidos los veo, pero ya sin tomármelo tan a pecho, porque son muchas temporadas consecutivas llevando collejas. Sí, bueno, ahora desde luego es un momento muy delicado y es fácil decirlo, pero la gente no debería abandonar ahora mismo al Depor. Necesita más que nunca ese apoyo, aunque no vaya el público a los estadios, etcétera, etcétera. Pero si esto ya empieza a ser una guerra de trincheras, va a ser dificilísimo, todavía más, ¿eh? No, porque ahora mismo lo que tienes que hacer es salvar esto como sea. Y lo que decías tú hace un rato, los cambios que vengan, porque van a tener que venir. Claro,
No, aquí hay que cambiar, o sea, lo que hay que cambiar es todo. Todo en el más amplio sentido de la palabra. El Depor, Frank, Pero de aquí a final de puede temporada ser tienes... Sí, perdona. No, digo que de aquí a final de temporada tienes que quedarte por lo menos en la categoría donde estás. Estás en el peor momento de tu historia, nunca has estado tan abajo. Y aún encima te pilla en un momento donde tu afición no puede ir a empujarte y ayudarte. O sea, la situación es crítica. Vamos a intentar salvar la nave y como mínimo quedar donde estás. Y luego, hombre, abrir ventanas, puertas y todo lo que se pueda. Sí, Perdón, Adri. yo lo que decía es que el Depor no puede, de cara al futuro, seguir siendo un movimiento de puertas giratorias. Es decir, estuvo aquí Richard Barral, luego se fue Carmelo, volvió Richard, ¿qué va a volver ahora a Carmelo? Está Vidal, se va Vidal, vuelve Vidal, está este jugador Borges, luego vuelve Borges. No hay caras nuevas, no hay otra gente que pueda, en todos los sentidos, jugadores, secretarios técnicos, directivos, es que lo requiere la situación. Es un déjà vu constante, ¿eh? Es un carrusel con puertas los giratorias protagonistas. en todas reglas. Sí. Ahora se va este, vuelve el otro, ahora tal, de repente suena ahora que un mercado vuelve Tino, de fichajes. vuelve Carmelo, se van otra vez, es que, joder. No. Eso, vamos, hay que romperlo y desde luego ahora la diferencia es que el club tiene una propiedad, o sea, hay un accionista mayoritario y tiene que tomar decisiones porque evidentemente tiene una inversión muy fuerte que ha hecho aquí, ¿eh? Y ahora la decisión, Frank, es saber qué ha pasado en la reunión de esta semana. Hay mutismo absoluto y hay una junta de accionistas que no tiene todavía fecha, pero en la que, bueno, no hay que ser un lumbreras para imaginar que pueda haber noticias y pueda haber movimientos. Insisto, Abanca ha metido mucho dinero en el Depor. Abanca le dio un balón de oxígeno en la época de Tino Fernández para que llegado este momento, bueno, imagínense ustedes, y en vez de deberle todo este dinero a Abanca, se lo debes a la agencia tributaria. ¿Dónde estaría el Depor? Pues posiblemente a estas horas cada uno en su casa. Entonces, Abanca fue el salvavidas en aquel momento. Abanca apareció el año pasado con el crédito participativo y Abanca ahora mismo tiene una preocupación evidente y grande porque es mucha pasta la que tiene aquí y ve que el club se despeña semana a semana. Entonces, bueno, pues tendrá que tomar decisiones. Obviamente, a nivel futbolístico, Lemos, las decisiones aquí, tienes los futbolistas que tienes la gente que tienes, el mercado está cerrado y esto es lo que hay. Sí. Yo espero que por una vez no se apunte al técnico, un técnico que ha venido cogiendo el tren en marcha, que además tiene un proyecto y un estilo que necesita que haya margen para poder implantarlo y que de una vez y por todas digamos, bueno, pues este es el elegido, dejémoslo trabajar y vamos a intentar salvar la situación como sea. Hombre, es que cualquier otro tipo de explicación con 5 partidos por delante ahora mismo me parecería casi suicida, porque el volantazo hacia dónde iría ahora. Yo creo que bueno, lleva unas cuantas semanas, pero todo lo que le puedas ahora apoyar en cuanto a confianza para que tome decisiones, pues un poco como las que acaba de pasar hoy, ¿no? Que a lo mejor algunos las esperábamos de inicio, pero que de inicio no fueron y yo, bueno, eché ese capote poniéndome esa piel de entrenador de decir, bueno, aquello que vi en el segundo tiempo, vamos a ver si lo somos capaces de prolongar esta semana y sirve para que el equipo dé un paso adelante, pero yo creo que ya es un momento crítico incluso en las decisiones, ¿no? Es decir, ahora sí que tiene que ser un camino de riesgos, pero para mí de sangre nueva, de gente joven. Totalmente. Y de jugárselo ya pues con los que tengan que estar de verdad en un proyecto que será muy diferente, pero que lo que sí que estamos comprobando es que algunos de los que llegaron para este proyecto no están, ni se les espera ya, ni estuvieron en ningún momento, ¿no? Y nombres a lo mejor muy importantes, pero que en el fútbol nadie espera. Es decir, esto hay que tomar decisiones ya. Yo voy a poner el símil este del dolor de cabeza, ¿no? Cuando te duele la cabeza te pueden decir, oye, no, pues esto necesitas tomarte la vida de otra manera, tienes que cambiar cosas, vale, pero ahora mismo quítame el dolor de cabeza. Claro. El otro día cuando decía Rubén de la Barrera lo de que él cree en los procesos y tal, yo estoy totalmente de acuerdo, las cosas no son de hoy para mañana. Entonces, lo que sí tiene que hacer Rubén de la Barrera ahora es tocar la tecla que nos dé el resultado ahora. Claro. Es decir, con lo que te guste o con lo que no te guste, pero con lo que sea más adaptado a la realidad actual del Depor, intenta conseguir resultado ahora mismo. Claro, una cosa es lo luego, que te gusta. Claro, porque yo ahora mismo necesito ganar ya.
Claro. O sea, necesito ganar estos 5 partidos, necesito darle la vuelta a la situación. Y no Y eres de luego- camino corto, pero los necesitas ahora mismo. Claro, y luego es evidente que, joder, que a este entrenador le tendrás que dar su momento para poder implantar su sistema, poner este equipo a jugar como él quiere, diseñar Claro. la plantilla, tal. Pero ahora mismo, o sea, eso sería lo de ir a que te masajeen para que no te estreses. Pero el Depor ahora mismo lo que necesita es la pastillita que le quite el dolor de cabeza. Sí. Es decir, el proceso, obviamente, tiene que darlo, hay que darlo, y yo confiaría en Rubén de la Barrera para eso, pero ahora mismo tienes que ganar ya. Tienes que ganar ya, tienes que dar la vuelta a esto ya, de manera inmediata. Y eso es ganando. Con los que tú crees que son los mejores, o sea, con los que yo creo que tienen que ser los más adecuados. Ahora mismo estás para eso, los más adecuados, y luego ya se verá. A mí no me cabe duda de que el domingo se va a ver un equipo más al gusto en las decisiones y en el 11 de Rubén de la Barrera. ¿Qué vaya a pasar? No tengo ni idea. Porque todos los fines de semana antes del partido estamos, hoy es el día. Sí. Llevamos 5 meses casi, hoy ganamos. Yo venía a la radio por la mañana en el coche y digo, tengo una sensación de que hoy es el día, ¿no? No ha llegado nunca, pero bueno, yo creo que sí que va a haber un cambio drástico de nombres, seguro. Tiene que haber. Creo que Raico y que Villares van a estar de inicio, etcétera, etcétera, y que probablemente vaya el sistema que le gusta a él, el 4-3-3. Pero bueno, para eso está la semana y lo que pueda ocurrir. Pero es momento de eso. De esa afección, Fran, tengo 2 mensajes en el chat de directo del canal de Radio Coruña. Nos dice Chao de los deportivistas, sabemos que cuando abran los estadios llenaremos hasta la bandera, sea en segunda B o en tercera. Y en el contrapunto le pone Iago García, que dice, como fago para que o meu rapaz se fagado de por como fago para que poda haber un partido e disfrute. Uf. Vamos ter afición no futuro? Teño dudas do futuro. Yo, por la mañana, volviendo a mi vida, que no importará demasiado a la gente, pero le decía a las niñas... No, cuando me iba de importa casa, más que esto del Depor a día de hoy, ¿eh? le decía, bueno, me decía una de ellas, que gana el Depor, y dice la pequeña, eso es imposible. Ay, Eso Claro, es imposible. es que ya- tiene 5 años. Claro, Y sabe que ahora mismo Claro. que el gane el Depor es una especie de milagro. Qué pena. Qué triste. Y eso es nada, un ejemplo de cuántos habrá así parecidos. Los pequeños Sí, sí. no ven ganar al Depor. No, es terrible, y es la situación de cada fin de semana, yo creo que nos está pasando a todos, ¿no? El rollo de, pero ¿para qué vas? Yo he llegado al punto de decir, joder, porque es mi trabajo, tengo que ir, Y ganen o porque pierdan, es el ¿no? equipo de la ciudad y sigue siendo nuestro orgullo y algo de que lo queremos Sí. muchísimo y que creemos que va a estar ahí en algún momento. Y que pensábamos que lo Pensamos que íbamos a volver ya, pero se complica la cosa, pero sigue siendo el Depor, sigue siendo algo muy nuestro, como la Torre de Hércules o como los Cantones o como, vamos, cualquier cosa es Sí, nuestro, sí, sí. es nuestro Depor. A ver, bueno, o sea, está fuera de toda duda ahora mismo hablar de lo que significa el Depor para la ciudad de Coruña, lo que ha significado, lo que es la proyección que tiene, lo que te ha dado, eso todo, vamos, o sea, está fuera de toda duda. Y yo creo que dentro de todo este desastre, Adri, de lo poco bueno que hay, es que aún duele. Porque lo peor que hay es cuando estas cosas suceden y ya no duelen. O sea, cuando te pegas estos golpes y ya te da igual, entonces ahí sí que ya no tienes arreglo. Sí, Ahí ya tienes un problema. ahí ya directamente es que has perdido el tren. Pero bueno, sigue doliendo mucho y eso que llevamos muchos goles seguidos. También decíamos esta semana, este tren que tiene el Depor en Corucho igual es el último. Y también decía yo, pero mira que es un tren casi de regional, de los que paran en todos los pueblitos, ¿eh? Y lo Ahora- hemos perdido también. Ahora aún esperas otro. Aún esperas estás esperando otro. el Ahora siguiente, ya es a lo que nos agarramos siempre. Será uno peor del que para en Betanzos Si a- sin festa, si a luego mí para en me- Betanzos ciudad. Claro, si a mí me llamáis el viernes y me decís el Depor no gana en Corucho, pierde en Corucho, yo os digo adiós, no llega arriba, pero ahora ya estás pensando, bueno, a ver si gana al Guijuelo y después vuelve a ganar Sí, en sí, Ferrol. sí. Claro, a ver si quieres el agarrarte. Racing no gana. Pero es que esto es, o sea, si nos dicen que estamos en segunda B, 5 partidos lleva el Depor ahora sin ganar, con 3 derrotas, sin hacer gol. Bueno, Sin marcar un gol desde diciembre, parece una sin locura. ganar un partido desde noviembre, finales de noviembre. Me parece una locura. También creo que me cuesta pensar que con Fernando Vázquez también hubiese cambiado la cosa. Porque ahora también hay el mensaje ventajista. Claro, es que se cargaron a Fernando Vázquez. Ya. Esta línea descendente ya había empezado antes, ¿eh? Sí, Yo pero es que el llegaría a ser apartado así, de- yo qué sé, es que- El apartado de la autopsia casi lo prefiero guardar, ¿eh? Sí. Porque ni Rubén de la Barrera ni Fernando Vázquez. Aquí las responsabilidades van mucho más arriba, ¿eh? Y por lo menos, todo hay que decirlo. Para mí,
una persona que sale muy desgastada de todo esto es el director deportivo, Richard Barral. Por supuesto, tiene un tiro en la pierna. Tocadísimo. Richard Barral, dentro de todo lo malo, por lo menos esta semana cogió el toro por los cuernos, se puso delante de un micrófono y dijo: señores, yo asumo mi responsabilidad, tal. Habrá más responsabilidades que la de él, porque como decíamos el otro día, no creo que Richard Barral haya hecho lo que le ha dado la gana, o sea, que le hayan dado la llave y haya hecho él y los demás no hicieron absolutamente nada. Richard te ha contado y alguien una lo historia pone en su puerto. Que tú te la puedes creer o no te la puedes creer, pero ha dado su versión, ¿no? Y obviamente, claro, la plantilla la hizo él. Y es la plantilla que confeccionó él la que está ahora mismo naufragando. Adri, confiaba ciegamente en esa plantilla, pero vamos, para ser una plantilla que hiciese historia, y joder, está haciendo historia, pero por el otro lado. Pero a Richard Barral lo pone alguien también en su sitio, y no por primera vez, por segunda vez. O sea, intentar desligarse, en este caso, o sea, el presidente del Deportivo, intentar desligarse de Richard Barral, yo creo que es un trabajo inútil, ¿eh? O sea, no es, bueno, ala, que se la coma Richard, no. O sea, aquí se la tendrá que comer más gente, porque el morrazo está siendo terrible. O sea, te estás cayendo de bruces de una manera como nadie pensó que iba a suceder, ¿eh? Y aquí seguimos en el estadio de Ovao, ya, bueno, ya poca gente había, prácticamente vacío. No aparece, estamos Rubén. esperando. No, todavía. Bueno, ahora, mira, parece que sale por el túnel de vestuarios en compañía de Secho. Y a ver si nos vamos a colocar ya, porque yo creo... Ay, no, se vuelve a meter en el vestuario. Uy. Pues la cosa... Sí, La cosa parece que se alarga, ¿eh? ¿A qué te suena esto, Lemos? Suena a enfriar. A temas, sí. A no salir en caliente, porque ahí debieron de escucharse palabras suena gruesas. A enfriar y a pensar bien qué me quieres decir y qué mensaje quieres dar. Supongo que vendrá un poco por ahí. Sales muy en caliente, pues dices a lo mejor alguna cosa que hay que decir, pero que a lo mejor no es el momento, ¿no? Yo espero que no cuente milongas. No, hombre, yo creo que no. Yo creo que es muy directo y muy... Otra cosa es cómo se expresa, ¿no? Que puede un poco barroco, quizás. Sí, bueno, que a mucha gente le puede llamar la atención, pero sí es directo en lo que dice. Lo que pasa es que sí vino a pecho descubierto, yo creo que esto lo comenté contigo, ¿no? Fuera de micrófono y tal, demasiado a pecho descubierto para lo que hay en el vestuario, para lo que el equipo está dando, y bueno, ahora seguramente se tendrá que comer muchas, pero bueno, va en el puesto, ¿no? Lo que pasa es que personalidad tiene suficiente como para aguantarlo, pero yo creo que ni en su peor pesadilla se iba a imaginar este inicio con el Deportivo. Y en nada van a empezar a desfilar por aquí. Estamos en un sitio, una puerta pequeñita en la parte de atrás del estadio y está el bus prácticamente pegado aquí. Y entre el bus y esa puerta estamos nosotros, la gente de prensa, esperando, ¿no? a esa rueda de prensa. Y por aquí van a tener que desfilar los futbolistas del Depor. Supongo que en nada los vamos a poder ver, pero joder, es un pasillo. Mira, precisamente, ahí vienen. En nada colgaremos un vídeo en nuestra página de Instagram, en el Instagram de Radio Coruña, de Coruña Deportiva. Acabamos de ver pasar a Salva Ruiz, a Lucho García. Lucho García con ese vendaje en la nariz luego de la fractura de esta semana. Viajó, por lo tanto, a ver a sus compañeros. Sí, aquí ha estado. Y bueno, pues insisto, dentro de un ratito podréis ver estas imágenes en nuestro Instagram para que os hagáis la idea. Y aquí siguen pasando futbolistas del Depor. Turno ahora para Celso Borges, que también se mete en el autobús. Las caras, o sea, ni no se tapan ni con la mascarilla, o sea... Entonces ya hago yo una apuesta. Se intuye. El que da la cara es Raico. ¿Tú crees? Yo me mojo con uno de ellos, Raico Villares. Vamos, conociendo cómo se las gastan. En el departamento de comunicación, vamos. Bueno, yo recuerdo ¿cuánto había sido aquel, Adri? Que ya uno pierde la El portero ya te digo yo que no va a salir. Uno ya pierde la lista de las humillaciones. Recuerdo un partido en el Bernabéu, un 6-1, una cosa así, sí. Y que sacan a la zona mixta a One, porque había sido titular aquel día. Yo decía, joder, habrá sido titular, pero a ver, hoy tendrá que venir algún otro aquí a contar algo, ¿no? Pues
No te extrañe que vayamos por el mismo camino. Es que ¿quién se come esto? ¿Quién explica nada? ¿Quién cuenta nada hoy aquí? Sabremos Pues dudas difícil. pronto. Y otra cuestión también, mientras aparece el técnico. ¿Creéis que va a haber esta semana, lo decíamos algo parecido hace 15 días, debate con la portería? Porque hasta el momento Abad, bueno, vale, hizo una primera parte del campeonato, yo creo que muy buena. Pero lo de Lucho es Lo de Lucho es rotura de los huesos Lucho es propios una de la fractura, nariz, para claro. largo aún. pero dijo Es que técnico que esta una- semana está. Ah, bueno. Dijo que esta semana está. Dentro de Bueno, lo malo, pues, yo sometería ya a debate todo. Yo también. sí, todo. desde luego nadie ha merecido tener un puesto asegurado, vamos. Nadie. Yo también. Nadie. Además, en estos momentos, yo hoy esperaba algo más de cambio en la alineación, vuelvo a decirlo, pero ahora sí que me parece definitivo esto. Es decir, Como de- si quiere de meter a arriba más abajo. gente del filial con de plaza sub-23. Sí, bueno, pero tampoco es cuestión de querer sacar esto con los chavalitos de 20, 21 años, No, bueno, ¿sabes? es el riesgo de no agotar las opciones que puedas tener. Claro. Y ya no solo eso, la presión tiene que ser bestial ahora mismo para el equipo, ¿no? Para ganar un partido. Yo creo que en otro contexto, pues por supuesto, a lo mejor era un proceso que habría que ir haciendo con tiempo mucho antes, pero ahora mismo yo creo que tiene que haber cambios suficientes y hay futbolistas suficientes para que se note el cambio, ya solo a nivel de alineación y de participación y probablemente de que futbolistas con mucho nombre tengan un rol ahora muy secundario. Lemos, es que un detalle así en crudo. Evidentemente, un futbolista del filial que le dan la oportunidad de jugar en el primer equipo, eso va a ser una fiesta siempre para él y un premio. Sí. Y llegar ahí arriba. Por desgracia, además, muchas veces es así. O sea, las oportunidades llegan o cuando todo funciona extraordinariamente bien Sí, en los extremos. y te abren la puerta, o cuando estás que te caes a pedazos y es cuando te acuerdas de la cantera. Por eso, los chavales siempre lo van a recibir con orgullo y con gusto y tal. Ahora bien, la lectura que también se puede hacer es, joder, se le han dado unos contratos. Me decía a mí el otro día un exfutbolista del Depor, aún en activo, y que ha sonado últimamente por si volvía. Me decía el otro día, joder, es que si me pagan lo que le están pagando a alguno de ahí dentro, voy andando. Ya, claro. Entonces, cuando has dado unos contratos prohibitivos en esta categoría, joder, que tengas que ir ahora a buscar a ver si en el filial aparece alguien que quiera evitar el ridículo. Claro. ¿Eh? Es que el momento Joder, es es ahora. sonrojante. Claro, Es sonrojante. Claro que, es sonrojante. claro que a nivel individual para cualquier chaval es una ilusión, pero lo que va a vivir ahí, lo que se puede convertir esto, yo no quiero ponerme dramático ni pesimista, ¿no? Pero para un chaval en su trayectoria, en su crecimiento, asumir ahora esto, cuidado, ¿eh? Claro, y después asume el paquete posterior, que es que si aquí las cosas salen mal, ya no sé lo que es decir salen mal. Iba a decir Sí, salen mal, salen peor, no ascender. di salen peor No, ya, porque... que te quedas donde estás o que acabas vete tú a saber dónde. Que es que le has firmado contratos a gente que a ver cómo te sacas eso de encima. Es que es volver a aquella época de cuando llegó Carmelo del Pozo, que también Carmelo merecía las que se llevó, pero muchas fueron gratuitas. A Carmelo le tocó limpiar determinados contratos que eran inasumibles. O sea, tú sí ahora le has dado, pues no sé, 3 años a Bobby y a buen precio, joder, el que coja esto ahora dirá, coño, ¿y esto con qué se limpia? ¿Con lejía o cómo hacemos con esto? Claro, es que parece que no tenemos límite a la hora de ver las cosas mal, pero es que la realidad es esa. Bueno, La realidad es que has hecho un equipo que si te llega a haber salido bien, podías ir para segunda ya, yo creo, es una opinión personal, hasta ahí esto es opinión. Quizás con demasiado límite salarial comprometido para el próximo año en segunda, pero bueno, es todo una opinable. base tendría, sí, es lo que pensaría Barral. Pero si no estás en esa categoría, joder. Bueno, yo también quiero creer, Fran, que si no asciendes habrá cláusulas liberatorias, porque entonces seríamos pardillos. Pues vamos a cruzar los dedos. Yo pero quiero ya entender que sí, futbolistas, es algo, pues, Adri, habrá que investigarlo, pero no puede ser otro año con estas cuestiones, vamos. Tenemos que hacer los deberes con eso, pero ¿tú crees que algún futbolista de estos que ha firmado un señor contrato en segunda B aceptaría firmar ese tipo de cláusulas? Ojo, porque claro, alguno, joder, Bobby después del año que está haciendo aquí, ¿dónde lo sitúas? ¿Dónde lo va a colocar el representante?
Porque eso es lo que a veces el futbolista no se da cuenta. Muy bien, el equipo no sé qué, paga el entrenador, la afición se tira de los pelos, pero llega un momento donde, ¿y tú, majo, a dónde vas a ir a parar? Mira, viene Rubén de la Barrera por ahí, nos vamos a situar ya. ¿Cuánto tiempo después del partido? Sí, Pues yo creo que es del récord, final, récord, ni Vázquez Cuidado, ni él tampoco. Pero le han tirado hielo por encima Sí, para sí, sí, enfriarlo. sí. Se metió en la bañera de hielo. Pues vamos a escuchar Bueno, pues a ver Rubén de la si Barrera. responde a las expectativas o si es una rueda de prensa de salir del paso. Vamos a ver. Mira, por aquí aparece Rubén de la Barrera, el entrenador del Deportivo, tras esta derrota por 2-0 en Ovao ante el Coruxo. Anunciándole a todas las radios a la vez, estamos escuchando, alargando Vamos a escuchar mientras... Sí, lo a escucho. Rubén de la Barrera. Rubén, Ben, pois un resultado lógicamente decepcionante. Vimos aquí para gañar o partido, e dentro do que foi o partido, pois comezamos pois cun error na saída do balón. Pouco a pouco fomos pois capaces de levar a cabo o que pretendíamos. Tivemos a ocasión de Lara e xusto despois pois ocorreu algo que non pode suceder nunca na vida se queres facer o que ti queres facer, non? Por un lado conceder ese gol a balón parado e por outro lado un segundo pois tamén que ven precedido un saque de banda no que estivemos totalmente desactivados e eles puideron progresar. A primeira parte, por tanto, pois o resultado reflexa algo realmente complicado para de cara ao segundo tempo. No descanso tentamos pois darlle a volta a situación pois introducindo cambios, introducindo un funcionamento diferente. E na segunda parte, pois sí, volcamos o partido campo deles, un equipo que sabíamos non que iba a estar replegado. Poidemos pois crear situacións de aproximación e nos últimos 10-12 minutos se concentraron pois ocasións para meternos no partido, pero evidentemente pois situacións de loita, situacións de disputas, situacións de duelos, situacións de atención, pois levaron o partido neste caso a algo pois tremendamente complexo de cara á segunda parte. Rubén, as boas sensacións do partido da pasada fin de semana en Riazor se esvaen despois deste partido no Vao? A ver, a verdade é que xusto antes do primeiro gol do Coruxo, pois o equipo estaba ben. O equipo estaba ben e seguramente pois o gol chegou cando mellor estábamos. Dito cal, eu creo que non, pero evidentemente o resultado pois é duro e é consecuencia do que non fixemos na primeira metade. E na segunda metade pois tivemos que facer o que fixemos, introducimos cambios, novedades, intentando pois otorgarlle frescura e máis chegada ao equipo, pois a chegarnos máis a posición de Miku para dende aí pois xerar situacións de ventaxa no carón de área e non foi suficiente. Esa é a realidade. Rubén, levas 4 partidos aí no banquiño. Cal é o ánimo do equipo? Porque as cousas non melloran, e ainda por riba neste caso o cambio de adestrador non funciona para mellor, ni moito menos. É dicir, o Depor está peor agora. Sí, clasificatoriamente é unha realidade. É unha realidade, non podemos negala. É o ánimo do equipo. Aquí hai dúas opcións. Ou non asumir responsabilidades ou, por outro lado, cortarse as venas, cousa que non podemos facer, e o que si toca, porque é a única solución que hai, é, dende mañán, dende o primeiro adestramento, preparar o partido do Coruxo, non? Non me gusta, pois, falar de números e de matemáticas, quedan 5 partidos, son 15 puntos, polo tanto, pois, está complicado, esa é a realidade. Agora ben, este partido, esta derrota, supón que a tempada, pois, atiramos hoxe, pois non atiramos, e agora, repito, é cando se ve pois os verdadeiros equipos e as verdadeiras familias, non? E iso ten que ocorrer e revertir esta situación que evidentemente non é boa. Pero más allá de, evidentemente no se puede tirar la temporada, entre otras cosas porque hay mucho en juego, porque el año que viene cambia ya una reestructuración brutal. Pero tiene el Depor que empezar a pensar en cambiar el objetivo. El objetivo, claro, era ascender a segunda división, no había otro, era una obligación. Hay que empezar a pensar en otra cosa y en asegurar a lo mejor la primera división de la federación.
Ahora mismo lo que tenemos que pensar es en preparar y ganar el partido próximo contra el Guijuelo. Eso es lo que tenemos que pensar. A partir de ahí, nuestro rendimiento dirá si merecemos unas cosas o merecemos otras. Aquí, ya te digo, en las cabezas de la gente, lo único que tiene que aparecer es la palabra Guijuelo, seguir entrenando, entrenar pues todavía más y mejor y llegar al día del domingo y ganarle al Guijuelo. No hay más. A partir de ahí, los resultados, repito, nos conducirán a un lado o nos conducirán a otro. ¿Crees que todavía hay tiempo para quedar entre los 3 primeros? Si nos ceñimos a los números, evidentemente sí. Lógicamente sí, son 15 puntos y también pues nos enfrentamos a equipos, ¿no?, que van a pelear por lo mismo. Repito, es Guijuelo y son 3 puntos que evidentemente nos tienen pues que romper esta dinámica que para nada es buena, y a su vez ganarle al Guijuelo nos tiene que acercar a ganar lo siguiente, porque ahora mismo, y si quieres todavía te soy más claro, tenemos que ganar los 5 partidos que quedan. Eso es así de sencillo. Rubén, quería preguntarte qué mensaje le mandas al vestuario ante la difícil situación que está viviendo ahora mismo. Bueno, con el vestuario ya hemos hablado al acabar el partido, ¿no? Es verdad que una cosa es hablar y podemos hablar y tocar 20.000 millones de temas. Ahora aquí lo que toca es hacer y en eso estamos, ¿no? Es decir, aquí hay que hacer. No vale con acumular en minutos o no vale pues con esas famosas sensaciones. Aquí lo que hay es que cada segundo tú tienes que imponerte al rival, apretarlo, empujarlo, tener sensación pues eso de que no hay opciones contra nosotros, y en el momento en el que eso no está sucediendo, lo estamos viendo, lo estamos comprobando, ¿no? Que los resultados no son favorables. Los propios jugadores de banquillo hablaban de la necesidad de ganar las segundas jugadas. Durante el primer tiempo se perdieron casi todos los duelos. El centro del campo, bueno, esas pérdidas de balón, inferioridad. No sé si la idea que tú tenías en la cabeza luego o no se tradujo en el campo o fue por otro lado del partido. Bueno, a ver, yo creo que la primera parte, o el partido en este caso, está muy condicionado por el resultado pues parcial, ¿no? Del descanso, ese 2-0. Y después en la segunda parte, pues lo que pretendimos era, modificando alguna cosa de la primera, lógicamente, pues introducir jugadores que nos permitiesen pues estirar más y mejor el campo y a partir de ahí lograr situaciones pues de ventaja para hacer llegar el balón al área. Entonces sí creo que la primera parte pues es un auténtico desastre. Más que un desastre, lo que sí hemos hecho desastrosamente mal, pues lo que precede a los goles, ¿no? Y eso, lógicamente, te mata. ¿Te mata por qué? Pues porque los efectos normalmente se producen pues, a nivel emocional en las cabezas de la gente y terminas de jugar o terminas los primeros 45 minutos pensando en aquello que has hecho mal y no haciendo lo que teníamos que hacer, que era focalizar nuestra atención en lo que estaba ocurriendo, ¿no? Tema de disputas, tema de segundos balones y demás, es una obviedad, ha ocurrido y eso nos ha penalizado. Rubén. Mister, has dicho Guijuelo, equipo que conoces bien, pero bueno, esta temporada imagino que lo habrás seguido, van a jugar entre semana en Pontevedra, etcétera, volvemos a Riazor. ¿Qué esperas un poco del partido del domingo? El partido del domingo lo tenemos que ganar sí o sí. Decimos siempre lo mismo, pero es que es la realidad. Hay que prepararlo bien y hay que ser mucho mejores de lo que lo estamos haciendo, ¿no? Porque si pretendemos hacer las cosas de la manera en la que la estamos haciendo, el resultado no nos está dando la razón. Entonces estamos obligados a dar un paso más y a modificar ciertas cosas para que por fin el domingo sea ese primer partido, porque dicho sea de paso, el equipo necesita esa primera victoria que lo empuje. Mario, yo quería preguntar sobre los cambios, Rubén. 4 de golpe al iniciar la segunda mitad. ¿Nos explicas un poco? Pues intentar buscar soluciones. Lo que queríamos era pues, que Ray en este caso tuviese a un compañero más próximo, en este caso como es la de Diego Villares. Con Raico, por la entrada de Héctor Hernández, pues lo que pretendíamos era evitar que saltasen para que Héctor pudiese disponer de situaciones cómodas pues, para jugar tanto con Ray como con Raico y para centrar al área. Y la entrada de Miku pues precisamente buscaba eso, ¿no? Ganar en presencia, ubicándolo pues desde ese perfil derecho para que se pudiese beneficiar de todo lo que ocurriese en izquierda. Espera un segundo. Rubén, comentabas el otro día que todo necesita un proceso, ¿no? Y que creías en los procesos, y es obvio que se necesita un proceso para implantar tu sistema, pero ahora mismo, por lo que decías hace un momento de que quedan 5 partidos, 15 puntos, la situación tal y como está, ¿estás pensando más en un plan de choque para conseguir rendimiento ya? Estoy pensando en soluciones, en buscar soluciones, eso es de lo que se trata, ¿no? Es decir, cuando, repito, tú haces cosas que no te están permitiendo ganar, estás obligado a revisarlo. Estás obligado a revisarlo porque
si no sería pues dispararnos, ¿no? a los pies, eso es así. Pepe, el otro día después del día de Compostela, hubo una charla ahí después del partido, ahora también has reconocido que has hablado. No sé cómo eres como entrenador, si eres de los que te gusta pues, apelar a los sentimientos, echar broncas después, no sé, dentro de la privacidad de lo que es un vestuario, ¿qué nos puedes contar de lo que ha pasado en minutos después de la derrota? Una derrota tan dura como la de hoy. No, me gusta tratar las cosas como son, ¿no? Y como las siento. Dicho lo cual, lo que yo les he transmitido a los futbolistas es que aquí no hay ninguna otra opción que no sea la de desear que llegue mañana y ponernos en faena otra vez. Eso es así, ¿no? Es muy fácil, pues cuando las cosas ocurren como queremos, vivirlas de esa manera y sentirlas de esa manera, pero precisamente estamos obligados a revertir una situación para nada favorable, muy negativa, y eso ocurre precisamente pasa precisamente por convivir con estos momentos, ¿no? Y en estos momentos tenemos que ser más familia que nunca y con mayor peso y personalidad que nunca para poder revertirlo. Sin Sobrino, está claro que el equipo no está funcionando, no llegan los resultados, tampoco se está viendo un buen juego. Tú cuando llegaste al Depor decías que venías a full. En algunas jugadas parece que el rival entra con más fuerza, como tú acabas de comentar ahora mismo. No sé si es que no estás siendo capaz de trasladarle al equipo tu idea, tu planteamiento que tienes en la cabeza para que luego se vea en el césped, o es que de verdad falta rabia, falta carácter ahora mismo en este equipo. Bueno, yo creo que carácter y rabia no faltan en este equipo y eso, pues las disputas son situaciones que evidentemente, pues unas se producen en situaciones muy cerradas y ahí es cuestión de que o ganas tú o gano yo y tengo que ganar yo. Esos episodios han ocurrido y no lo hemos ganado, no lo hemos hecho, eso es así. Y lo segundo, repito, el resultado es el que es y contra eso uno no puede llenarse, ¿no? de argumentos, porque esos argumentos pasan a ser justificaciones. Y yo justificaciones aquí no estoy para darlas, no las quiero porque no me ayudan a lo que he venido, que es a ganar partidos. Bueno, dentro de todo lo negativo de este equipo, sí se produce ese doble debut, Raico, Villares, que dejaron cosas, ¿no? ¿Nos puedes comentar un poco cómo los has visto a ellos? Bueno, pues yo creo que las sensaciones fueron buenas para ellos, ¿no? Fue su primer partido con el primer equipo y dos chicos pues que han aportado en base a lo que ellos son, ¿no? Es decir, Diego pues dinámico, abarca espacio, tiene buen pie, tiene energía, y Raico pues también descaro, 1 contra 1, soluciones, tiene gol. Entonces hablamos de dos chicos que estaban para el primer momento y hoy pues el debut por parte de ambos ha sido esperanzador. Vale. Bueno, pues finaliza la rueda de prensa de Rubén de la Barrera. Bueno, pues no ha aclarado si va a tocar plan de choque. Lo que está claro es que el proceso del que nos hablaba días atrás, pues hay que acelerarlo porque el Depor necesita un golpe de efecto, pero ya, en lo que no tiene dudas son en sus cuentas. 5 partidos, 15 puntos, gánalos y a ver qué pasa, porque aún así, aún ganando esos 5, a lo mejor ni te da. Evidentemente, sin ganarlos, veremos cuál es el próximo objetivo del Depor. Bueno, pues yo creo que ha estado dentro de lo esperado, ¿eh? Rubén de la Barrera no ha puesto, desde luego, paños calientes. Del directo. Y yo creo que ha estado bien. Si te parece, Fran, pues no sé si Lemos quiere comentarnos qué le ha parecido lo de Rubén, pero si no, yo creo que ya le están llamando para comer, ¿eh? Debe tener ahí la comida en la mesa, prácticamente. Nosotros últimamente secuestramos gente y aún encima de secuestrarla los ponemos a ver estos tipos de espectáculos. Pasándoles mal trago, no nos van a querer volver, ¿eh? No, a verlo íbamos a ver igual, lo que pasa es que bueno, cuando estás aquí parece que lo sufres un poco más porque bueno, analizamos, escuchamos todo y bueno, siempre se sufre de otra manera. Va a venir Miku, va a ser el encargado de pasar por esta zona de prensa y a ver qué cuenta. Bueno, pues en este caso uno de los veteranos del vestuario del Deportivo. Lemos, toca caldo los domingos, ¿no? Te están freando, venga. No sé, venga, ahora te diré. Venga, un abrazo. Un abrazo muy fuerte, Lemos. Gracias. Hasta luego. Chao. A mí es que Adri me da apuro, porque es eso, los tenemos secuestrados no sé cuánto tiempo y aún encima les ponemos una tele y esto, o sea, me recuerda a Guantánamo, o sea, últimamente esto es potro de tortura. Pero totalmente, pero vamos, como queremos todos tanto al Depor, pues aquí estamos sufriendo, ¿no? Mira, a ver qué dice Miku. Ya viene Miku por aquí, nos situamos. Y nada, y a ver si podemos bajar la persiana, que vosotros no sois Lemos, pero también coméis, Teba, Javi, tú, También habrá que alimentaros un poquito, que os lo habéis ganado, que vosotros habéis currado, Y a base de bien. Ya tenemos por aquí a Miku.
Y vamos a escuchar ya al delantero hispano-venezolano. Buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué explicación le dais a lo que hemos visto? Otra derrota más y el equipo no carbura desde hace ya mucho tiempo. Sí, bueno, especialmente hoy fútbol. Errores puntuales cuestan partidos. El míster ha sido muy claro. Si hacemos un análisis y repasamos el global del partido, creo que ellos han pateado 3 veces al arco y nos han hecho 2 goles, ¿no? Sabíamos que podía ser un partido de este estilo, muy cerrado, con ellos en una defensa baja, intentando salir a la contra, pero cuando se les ha puesto el partido de cara ya se te pone muy cuesta arriba, y en la segunda parte, a pesar de pegar 3 palos y de acosar mucho al rival, la pelota no entra y te das con una derrota. Me parece que el equipo está bloqueado, Mico. Sí, obviamente a nivel de resultados eso parece, ¿no? El entrenador ha sido muy enfático en que nadie puede bajar la cabeza, tenemos que estar todos unidos. Las excusas no sirven, hay que asumir la realidad, hacer mucha autocrítica individual y colectiva y pensar que el Guijuelo es partido ya a vida o muerte, como eran estos, ¿no? Ahora sí que ya no podemos estar pensando en, como dicen en mi país, en pájaros preñados, en cosas que vienen, sino en la inmediatez. Y es esto, ya este partido no podemos hacer nada. Ya mirarlo, analizar los errores, tener responsabilidad y a partir de ahí preparar el partido de mañana con la unidad y todos juntos como una familia, que es lo que somos. Empieza a pesar en el vestuario que el equipo poco a poco va perdiendo esas opciones de meterse arriba, quedan 15 puntos en disputa, que cada vez tiene peores perspectivas. ¿Eso se nota que pesa? Sí, obviamente eso pesa, ¿no? Pero nosotros, si miramos la clasificación todas las semanas o día a día, yo creo que cometemos un error. Lo primero es el A y es ganar los partidos nosotros y luego ya podernos ver la clasificación. Tenemos que ser conscientes de que sí, la temporada va avanzando y sumar de a 3 es imperativo, pero en el fútbol 15 puntos son la hostia, son muchísimos puntos. Y bueno, nosotros tenemos que ir pensando simplemente en el siguiente partido, intentar sumar de a 3 y ya más adelante otro, pero no podemos estar pensando y haciendo cuentas ahora. Oye, como delantero, ¿cómo te explicas o cómo explicas o cómo el grupo intenta llegar a un tipo de conclusión de que el Depor solo haya marcado 7 goles en lo que llevamos de liga en todo 2021? No ha marcado ningún gol. No sé, tú como delantero, ¿cómo te lo explicas? Porque al final, claro, tú eres uno de las personas que debería estar encargado de marcar goles. No sé cómo lo explicas. Bueno, a nivel particular, pues frustración, ¿no? Los registros están siendo nefastos. Las ocasiones de gol, pues antiguamente creábamos poco, ahora creo que estamos creando un poco más. Es verdad que los pocos goles que marcamos los rentabilizamos con puntos, pero se está viendo cosas positivas, pero no se está dando ese último pasito que te permite hacer goles. Fíjate, hoy el portero nos saca un balón, el tipo se resbala, medio manotea ahí, la pega del palo. Estamos en esa dinámica que a veces no salen las cosas, pero de nosotros depende revertirlas. Tenemos 2 opciones, o sentarnos a llorar y a lamentarnos, o echarle cara, ponerle los huevos y estar todos unidos para poder sacar esto adelante. Mico, y saliendo un poco de lo que ha sido el partido de hoy, cuando fichas por el Depor, ¿se te pasa por la cabeza que esto podía suceder? No, hombre, por supuesto que no. Por supuesto que al principio de temporada creo que todos, con las perspectivas y con la plantilla que hay, obviamente todos, yo creo que todos tenemos otra perspectiva, ¿no? Ahora hay que asumir la realidad. La realidad es que estamos donde estamos por merecimiento nuestro y que lo que tenemos es lo que nosotros hemos cosechado. Ahora a partir de ahí tenemos que ser muy autocríticos con nuestro rendimiento individual y colectivo. Con este entrenador hemos mejorado muchísimas cosas, mucha intensidad, una idea clara de juego. Pero bueno, están ocurriendo las semanas y sí, jugamos mejor, pero los resultados tampoco llegan. Entonces tenemos que seguir haciendo más todavía de lo que estamos haciendo. Dices que mejoran algunas situaciones del juego, pero realmente se hace la comparación en la afición ahora mismo. 4 partidos con Rubén y el equipo no funciona. Evidentemente, vosotros también tenéis mucha responsabilidad porque ya hay un cambio de míster y el equipo está fuera de los puestos de jugar la segunda fase por entrar en el playoff. Sí, por supuesto, por supuesto. Aquí nosotros no rehuimos nuestra responsabilidad. Sería cobarde de nuestra parte no asumir nuestra responsabilidad. El entrenador da herramientas y al final los que tienen que sacar esto son los que están en el verde. Es responsabilidad nuestra y nosotros tenemos que asumir
nuestro momento y lo que estamos haciendo dentro de la cancha y tratar de revertirlo lo más rápido posible, porque como te decía, ya las semanas pasan y no podemos estar sacando cuentas. La última ya, ¿vale? Un poco al hilo de lo que decía Jesús, no sé si os planteáis una vuelta a esos orígenes, como grupo me refiero, como empezó la temporada, ser un equipo muy rocoso atrás, aunque no tuviese tanta presencia o tanta posición de la pelota. No sé si hay que volver o intentar regresar a esos inicios, porque el Depor como mínimo sacaba resultados, porque no perdía. Sí, bueno, una de las cosas que se ensalzó mucho al inicio fue la seguridad defensiva que mostrábamos, ¿no? Obviamente los defensas siguen siendo los mismos de la primera vuelta, pero bueno, ahora a lo mejor ese despeje o esa anticipación o esa acción que antes estaba acertado, ahora no está haciendo así y eso nos está penalizando también. Pero bueno, al final el fútbol son, como te digo, 2 pequeños detalles hoy que nos hacen perder un partido y nosotros tenemos que seguir... Nosotros tenemos que seguir con lo que el entrenador quiere, con su metodología, y estoy seguro que vamos a ganar partidos, pero ya no podemos seguir esperando a que eso pase. Tenemos que ser ya el próximo domingo todos unidos, y yo sé que bueno, las cuentas al final se hacen a final de año y se pone la nota a final de año. ¿Alguna pregunta más? ¿Nada más? Nada más. Venga, hasta luego. Bueno, pues nada, metía prisa Barros Botana, el delegado del Depor, por eso Sí. se giraba Mico y decía, qué presión. Bueno, joder. Es que habitual, baje alguien hoy, ¿no? cuando vienen mal dadas, pues los nervios algunos también los pierden con más facilidad que otros. Sí, bueno, a ver, que lo dijo de buenas maneras, pero no creo que el problema sea que haya 2 preguntas más. De hecho, bueno, hay que decirlo, Rafa Carpacho ha permitido que si alguien más quería preguntar, que preguntase. Pero bueno, estas prisas y a ver, chicos, es lo que hay y hay que aguantar con esto. Nada, una única anécdota para cerrar. Se pasaba ahora por aquí un individuo con el chándal del eterno rival, aquí intentando grabar, bueno, grabó el bus, intentaba grabar el interior del bus. Bueno, se echaba ya de menos que viniera alguien a hacer sangre por aquí. Pero Mira, bueno, te pitan, la Fran, cosa cuidado no que te ha pasado de ahí. atropellan, ¿eh? No, estamos fuera Vale. del lugar de las maniobras. Nada, desde aquí de Sobao todo listo, Adri. Pues nada. Desastre, nuevo desastre para el Depor. Pues cerramos por aquí. Un abrazo, Fran, gracias. Un abrazo, hasta luego. Y nosotros seguimos ya, no sé si nos queda algo más tema o ponemos ya el punto final. Todavía no podemos irnos porque tengo que hablaros sobre Audias. Oír y escuchar es entender, es conectar. No entender. Cuando estamos en una conversación sabéis que nos genera mogollón de incomodidad, de ansiedad. Bueno, pues ellos te ajustan todo tipo de audífonos de manera personalizada. Están en Avenida de Finisterre 302. Audias. Y ahora una noticia que nos va a ayudar a ahorrar ya para terminar. Si eres cliente de Abanca y pagas tu gasolina con una tarjeta de crédito en estaciones de servicio Galp adheridas a la promoción, te devuelven hasta un 5%. Hasta un 5%. Aprovecha, reposta y ahorra con Abanca. Y ahora sí, Adrián Candal. Pues nada, que algún día tendremos una tarde, mañana o cuando cuadre el carrusel con final feliz. Yo creo que ya nos va tocando. Próximo domingo a las 5. Nos lo merecemos todos, los deportivistas, los de Radio Coruña, los que queremos este Depor, que por fin tengamos una serie de tardes además, que ya tenemos algunas que en el TV. Pues el próximo fin de semana, Teba, tendremos otro partido y esperemos que ante el Guijuelo por fin vengan los 3 puntos. La próxima semana más y todo el deporte, Coruña Deportiva, desde mañana a las 3:20 de la tarde. Adiós. Cause it's a bittersweet symphony that's life, trying to make ends meet. You're a slave to money, then you die. I'll take you down the only road I've ever been down. You know, the one that takes you to the places where all the things meet, yeah. No change, I can change, I can change, I can change, but I'm here in my moment, I am here
in my mode. But I'm a million different people from one day to the next. I can't change my mode. No, 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 no. Well, I've never prayed, but tonight I'm on my knees, yeah. I need to hear some sounds that recognize the pain in me, yeah. I let the melody shine, let it cleanse my mind. I feel free now. The airwaves are clean and there's nobody singing to me now. No change, I can change, I can change, I can change. But I'm here in my mode, I am here in my mode. And I'm a million different people from one day to the next. I can change my mode. No, 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 no.